18. Trabajo y totalitarismo, Ernst Junger y el trabajo del nacionalsocialismo. En un capítulo anterior hemos prestado atención al trabajo en el comunismo soviético, y todavía volveremos a hacerlo en el próximo capítulo considerando una faceta parcial pero significativa del mismo. Vamos a centrarnos, ahora, en la concepción del trabajo del totalitarismo alemán. Lo haremos mediante dos aproximaciones diferentes. La primera, más general y teórica, nos mostrará el tipo de sensibilidad intelectual, característica de las décadas de los 20 y de los 30 del siglo pasado, de aquellos que vieron en los signos de los tiempos la irrupción imparable de una época de movilización total. Se trata de gentes que vivieron la experiencia de la Primera Guerra Mundial y desarrollaron una firme convicción de que tal guerra clausuraba un mundo e inauguraba otro completamente distinto. Se hundía definitivamente el mundo burgués y liberal y apuntaba a otro, el mundo del totalitarismo, como un fenómeno propio del siglo. 20. Los teóricos de esta visión desarrollaron un pensamiento que un estudioso ha denominado modernismo reaccionario. La búsqueda de novedosas y contundentes formas políticas comunitaristas que fundasen una nueva democracia de masas antiliberal, plenamente abierta al implosivo mundo de la técnica que pasaba a convertirse en un elemento sustancial de la nueva propuesta. La peculiar integración de aspectos tradicionales, en el caso alemán rasgos de lo que un cierto tradicionalismo entendía por cultura, y aspectos rabiosamente modernos, pertenecientes al nuevo mundo de la Segunda Revolución Industrial, tal y como la Primera Guerra Mundial los había revelado, se resuelve en un agudo antiindividualismo y en un rechazo radical de la idea de ciudadanía propia del liberalismo. Ernst Junger es un autor que supo, con una peculiar sensibilidad intelectual y mucho oficio de pluma, detectar estos nuevos movimientos y fascinarse con ellos. La primera parte de este capítulo se la dedicaremos a la obra de Junger de las décadas de 1920 y 1930, pues conforma un conjunto de textos enteramente dedicados al surgimiento del totalitarismo, a mostrar su directo enraizamiento en la guerra, y a analizar aquellos rasgos que hacen de él un fenómeno arrebatador en el que se mezclan la sugestión del cambio radical, la fortaleza de lo irracional, la amenaza de la fuerza y la movilización y vivificación de lo inerte. La segunda razón para conceder a Junger una especial atención es la relevancia que, según él, adquiere el trabajo y el trabajador en la idea totalitaria. Trabajo y trabajador, tal como los entiende Junger, terminan por ser los elementos constitutivos de la nueva sociedad y la nueva política y, en virtud de ello, el totalitarismo aparece vinculado estrechamente con el universo de la producción y del trabajo, convirtiéndose el trabajador en el sujeto arquetípico de la sociedad y el Estado totalitarios. La segunda parte del capítulo tiene otra orientación. En ella nos centraremos en el nacionalsocialismo y examinaremos cómo se planteó la cuestión del trabajo, tanto desde el punto de vista doctrinal como político. El nacionalsocialismo innova poco en materia de idea de trabajo. Asume el rico patrimonio alemán preexistente, el que se sustanció en las corrientes del Arbeitsfreude y Arbeitswissenschaft, e integra este tipo de tradiciones en su idea racista biologicista de la Volksgemeinschaft. Y, de manera más particular, en la estructura institucional de los nuevos organismos estatales que se ocupan de la movilización de los trabajadores y su integración en el régimen político nazi y en la comunidad racial nacionalsocialista. La idea de trabajo que podemos considerar como dominante dentro del nazismo se pliega a la sensibilidad intelectual del modernismo reaccionario, y por aquí podemos establecer una relación entre Junger y el nacionalsocialismo, aunque tenemos que advertir que tal relación es limitada y muestra significativas divergencias. La influencia del modernismo reaccionario en el nacionalsocialismo pasó a ser absolutamente dominante a medida que los requerimientos del esfuerzo de guerra alcanzaron un nivel de exigencia muy alto y se avanzó un importante paso en la adopción de innovaciones organizativas en materia de producción y trabajo, plenamente conformes con sus formas más racionalizadas. La intensificación de tales innovaciones no fue fácil de integrar en una idea básica del trabajo que conservaba importantes rasgos de la Arbeitsfreude. De hecho, esta deriva racionalizadora y tecnicista masiva pondrá de manifiesto la existencia de sectores del nacionalsocialismo suspicaces con la ideología del modernismo reaccionario. En este apartado, tendremos ocasión de examinar la polémica que se planteó, en el seno del Partido Nacional Socialista, sobre estas cuestiones en plena guerra. Lo que nos interesa es comprobar cómo se oponen dos modelos de industrialización de los cuales uno se considera, ciertamente por una minoría, más acorde con el espíritu original del nazismo. Ernst Junger, trabajo y movilización total. En 1930 Ernst Junger está convencido de que en las sociedades más avanzadas del momento se manifiestan, con claridad, los rasgos esenciales de su necesaria deriva totalitaria. Para el autor de Tempestades de acero, la Primera Guerra Mundial fue el acontecimiento histórico decisivo que demostró el definitivo hundimiento de la civilización liberal europea decimonónica y el advenimiento de una nueva era marcada por la preeminencia y pleno dominio de lo político mediante el desarrollo completo y absoluto del Estado extenso.
La guerra puso en evidencia que el presente y el futuro de las potencias en la arena internacional dependía de su capacidad de movilización total, algo que se apuntaba ya, con suficiente claridad, en el papel del Estado en la economía de guerra entre 1914 y 1918, así como en la movilización, social y moral, del conjunto de la población para el esfuerzo bélico, algo inexistente en los conflictos anteriores. La guerra era la carta de presentación de la nueva era. La movilización alcanzaba en el esfuerzo bélico su manifestación más impresionante y dramática, pero, a la vez, desvelaba, mediante la contundencia del carácter extraordinario e inesperado de este nuevo tipo de guerra, transformaciones profundas y revolucionarias de índole estructural. Iban estas bastante más allá de la posibilidad de las naciones de sobrevivir en un conflicto armado, pues obedecían a un destino histórico inevitable propio de los tiempos modernos. Más que ser ejecutada, afirma Junger, la movilización, total, se ejecuta a sí misma. Ella es tanto en la guerra como en la paz la expresión de la exigencia misteriosa y coercitiva que nos somete esta vida en la edad de las masas y de las máquinas 1. La presencia de Junger en estas páginas tiene que ver con su peculiar idea del totalitarismo. Presenta estas diferencias importantes con algunos de los rasgos fundamentales de sus versiones nacionalsocialista y soviética, aunque nuestro autor se sintiera atraído e interesado por la primera y por la segunda. Para Junger, ni la raza aria de la ideología biologicista del nazismo, ni la clase del proletariado del comunismo bolchevique, podían ser, ni eran, la referencia social última del Estado totalitario. De momento baste decir que Junger ve en el trabajador, tal y como él lo define, el verdadero sujeto del totalitarismo. Y esto no porque el trabajador pudiera sintetizar, de la manera más admirable y efectiva, las cualidades genéticas, físicas, psíquicas, morales y étnicas de una raza y un pueblo. Tampoco porque el trabajador pudiera ser el sujeto coral exclusivo de la idea y el programa de la definitiva y radical revolución social de la que se encarga el Partido de los Trabajadores y el Estado del partido. Para nuestro autor, el trabajador está más allá de las adscripciones de raza o de clase. Su entidad es más general, abstracta y estructural. La figura del trabajador surge de las fuerzas elementales a las que, como tal trabajador, está cercano y con las que se identifica de manera natural. Junger tiene en mente aquellas fuerzas elementales propias de las sociedades industriales más avanzadas. Se trata de fuerzas que sobrepasan absolutamente, en su desarrollo, los elementos constitutivos del liberalismo económico y político típico del siglo XIX, dejándolo roto e inservible. Son aquellas fuerzas que han mostrado, por primera vez, su verdadero rostro y poder, su grado de desarrollo y prestancia pública, en los frentes y retaguardias de la Primera Guerra Mundial. Se pueden sintetizar en los fenómenos de las masas y de la técnica. La figura del trabajador de Junger se construye como el nuevo tipo humano de la sociedad de masas que llega, políticamente, a su eclosión definitiva y ordenada en el Estado totalitario. También como el nuevo hombre de la técnica, no solo perfectamente adaptado a su extensa utilización industrial y su progreso indefinido, sino, y es fundamental, con plena capacidad de dominio sobre ella, el dominio que puede conjurar todo aquello que de alienante pueda tener esta fuerza elemental abandonada a su manifestación implosiva y desordenada. Junger atisba en su experiencia del frente, Fronterlebnis, el hundimiento de una época y el surgimiento de otra nueva, enteramente distinta de la anterior. La guerra es el acta de defunción de la Europa de la civilización burguesa y el arranque de una nueva era en la que, frente al individualismo y cosmopolitismo burgueses, se perfilan, consolidan y extienden los rasgos de un nuevo tipo humano antiindividualista y una forma de comunidad política nacional omnicomprensiva, una transformación que se produce por efecto del desencadenamiento de fuerzas completamente nuevas que hacen saltar las desgastadas y débiles costuras de la vieja civilización. Con el ocaso de la Europa burguesa se hunde el burgués y llega un nuevo tipo humano y social que viene para quedarse. Lo cierto es que había motivos para que las cosas se planteasen en estos términos. En el primer tercio del siglo XX, existía un amplio consenso entre posiciones ideológicas radicales antiburguesas de derecha y de izquierda. El trabajador era el indiscutido sustituto del burgués. Las argumentaciones que operaban con la posición nítida entre el burgués y el trabajador eran un partipli en el que el trabajo del segundo obraba como una instancia definitiva de descalificación histórica absoluta del primero. En este juego, la demolición de los restos obsoletos y degenerados del mundo burgués daba paso al nuevo mundo del trabajador donde todo era posible. Se incidía en todos aquellos aspectos que hacían de éste la verdadera y única figura del futuro y, entre ellos, siempre destacaba su relación privilegiada, directa o indirecta, con el trabajo industrial, ahora en su concepción más exaltada. Ernst Junger se mueve en esta corriente y a ella contribuye con aportaciones importantes y significativas. Nos vamos a ocupar, primero, de la crítica jungeriana a la civilización burguesa. Más adelante pasaremos a centrar nuestra atención en la manera en que construye la figura del trabajador y en la novedad que supone convertirla en el referente absoluto de su idea totalitaria. Nos interesa cómo elabora Junger la oposición entre burgués y trabajador y la peculiar manera en que entiende a este último.
La debilidad histórica de la civilización burguesa se pone de relieve en el hecho de que el burgués nunca haya podido alcanzar el rango de figura. Es algo que le estaba absolutamente vedado. En el vocabulario de Junger, figura, Gestalt, es el tipo formado por oposición al espécimen informe. El tipo definitivo y permanente frente al tipo simulado, intrínsecamente débil y contingente por su propio carácter informe. El burgués aparece como individuo, como sujeto de libertades individuales y de empresas económicas particulares, el hombre de los contratos y de la sociedad contractual, de los intereses propios, capaz solo de construir sociedades de individuos, débilmente cementadas, conflictivas e incapaces de cumplir un destino grandioso, o simplemente de adaptarse a los nuevos y graves requerimientos de movilización de los últimos tiempos. El burgués es incapaz de erigir comunidades fuertes, integradas por el amplio abanico de sus funciones orgánicas, con una poderosa corriente de solidaridad endógena. En virtud de estas características, el burgués y la sociedad burguesa son pasto de la inconsistencia, la desestructuración y la informidad. Si buscamos una cualidad fundamental de la figura, la señal definitiva de su identidad, esta es el dominio. Solo hay dominio en aquellas entidades completamente formadas y por esto figura y dominio son términos inseparables. En contraposición, el espécimen informe es consustancial con el desorden, la insolvencia y la capitulación, con aquellos elementos propios de su incapacidad congénita para el dominio. Junger presenta al trabajador como la figura, mientras que define al burgués como el ser del desorden que nunca ha podido alcanzar el rango de figura. Reservémosle, pues, el título de antifigura. Consideremos algunos aspectos básicos del discurso antiburgués de Junger para facilitarnos, más adelante, un mejor acceso a la figura del trabajador tal y como él la entiende. En primer lugar, la idea del Estado. La edad de la burguesía es la edad de la oposición entre Estado y sociedad, y del Estado mínimo. En ella se produce la negación del Estado como medio supremo de poder. 2. Pues la sociedad limita decisivamente su poder. La guerra ha demostrado que esto no tiene futuro alguno, pues si algo ha evidenciado es la definitiva consolidación del Estado extenso que él entiende como el prólogo del inevitable Estado totalitario. En estrecha relación con la sociedad civil burguesa, está la persona singular, el individuo, esa prodigiosa y abstracta modalidad del ser humano, ese poderosísimo descubrimiento de la sentimentalidad burguesa. Junger ve los síntomas de la imparable extensión del Estado en las movilizaciones, los combates y el intervencionismo estatal ilimitado de los años de la guerra, en la economía de guerra y en la guerra total. También constata en la experiencia del frente el síntoma de la definitiva postración de la individualidad, la señal de la descomposición del individuo burgués, el cierre de la sentimentalidad que lo sustentaba. 3. A la vez, el Fronterlebnis le proporcionará los presagios de un tipo nuevo. Aparecerá primero en el soldado de las trincheras de la nueva guerra de acero, la guerra con un despliegue inusitado de tecnología que se manifiesta, por primera vez, con toda su capacidad de destrucción y de poder. Pasará a verlo, después, mediante una elaboración más concienzuda, en la figura del trabajador que integra elementos importantes del soldado de combate de la guerra de armamento. La nueva figura se presiente en el barro y la podredumbre de los campos de batalla. De este escenario tétrico quien realmente saldrá derrotada es la propia civilización burguesa y, con ella, el tipo del burgués. Es sometido, en esta guerra supermoderna, a una prueba de fuego que, al no poder afrontar, perderá irremediablemente. Junger sostiene que, en este proceso de muerte y nacimiento, lo que realmente surge no es una sociedad nueva, sino un Estado nuevo. Con el hundimiento de la sociedad burguesa se hunde la distinción entre sociedad y Estado, tan característica del liberalismo, y termina por asimilarse la primera al segundo, lo que significa la recomposición del nuevo orden de las esferas propio de la modernidad. Detengámonos, en segundo lugar, en lo que para Junger es la cualidad definitoria de lo burgués, la seguridad. La civilización burguesa puede sintetizarse en la voluntad persistente de obturar herméticamente el espacio vital, para evitar que irrumpa lo elemental. Hay una guerra declarada entre el burgués y lo elemental que no es sino la expresión del terror burgués a las fuerzas primigenias de la vida. La seguridad es la manifestación de la obsesión por conjurar las fuerzas elementales. La burguesía confió para esta empresa imposible en un poder que entendía como supremo, la razón. Para el burgués lo elemental es lo irracional, y así lo conjura, lo descalifica y lo aparta e ignora. El mundo burgués se creó necesariamente de espaldas a lo elemental por la incapacidad burguesa para comprenderlo y ordenarlo. En esto reside una buena parte de su intrínseca debilidad y contingencia histórica. Las fuerzas elementales terminan por traspasar el fino celofán del racionalismo con que se pretendió contenerlas. Los tiempos modernos, tal como se nos revelan en ese momento precursor que fue la Primera Guerra Mundial, demuestran que los órdenes del viejo estilo no están preparados para domeñar la irrupción de lo elemental. Solo órdenes nuevos, engendrados por los nuevos desposorios de la vida con el riesgo, podrán llevar a cabo esta tarea.
En tercer lugar, consideremos el problema de la diferenciación social típicamente burguesa. La sociedad burguesa propugnaba la unión entre el rango y el individuo, con lo cual las cuestiones de diferenciación y distinción sociales estaban referidas, en última instancia, a unidades singulares. Esto produce, según Junger, la exacerbación de los valores de la diferencia y de la distinción de tipo individual. En la sensible materia de la ordenación jerárquica de los rangos, este individualismo en la conformación de las diferencias y las distinciones es visto como un agente de particularismo precisamente allí, en el establecimiento de los rangos, donde sería esperable y deseable encontrar una mayor uniformidad. El tipo de uniformidad que, de hecho, hubo en sociedades históricas jerárquicas de tipo estamental, preburguesas, y con la que éstas funcionaron de manera estable durante siglos. Mediante este argumento nuestro autor dictamina que la concepción de la estructura social propia del mundo burgués es, por sí misma, un importante obstáculo que propicia su extrema dificultad para detectar y valorar los síntomas de la nueva uniformidad, propia de las sociedades más modernas, una uniformidad que se aleja completamente de la idea burguesa de las clases y su más que esperable conflicto. La nueva uniformidad es un elemento decisivo en la era de la movilización total, pues establece un nuevo orden de cualidades comunes universales que anulan las diferencias propias del orden social burgués, siempre referido al particularismo y la singularidad y, en última instancia, a una división de clases irreductible. Sinteticemos los principales rasgos que caracterizan la antifigura del burgués tal y como los presenta nuestro autor. La sustancia última de la antifigura está hecha de un inveterado utilitarismo que, necesariamente, se compagina con economicismo y hedonismo. El economicismo es un efecto de la idea de un sujeto definido por su individualismo irreductible que crea un simulacro de sociedad, mediante la conversación y el contrato, en condiciones específicas en las que la vida económica, la resolución de las necesidades de la vida material en su sentido más amplio, ocupa el lugar determinante de la vida social y política. Por su parte, el hedonismo es el poderoso flanco moral del utilitarismo. Una filosofía moral de la felicidad que termina por alejar definitivamente al hombre burgués de la cultura del sacrificio, del altruismo y de la ascesis y, por tanto, de lo épico y de lo heroico. La filosofía moral propia de una antifigura ahorra de dominio. La felicidad es el deber ser de la eliminación sistemática de lo penoso, de la satisfacción de necesidades materiales crecientes de todo tipo, de la exaltación del disfrute y los placeres de la vida, de la conculcación de aquellos valores e ideas absolutos que puedan exigir la posposición sistemática, o la eliminación, de los deseos y expectativas individuales. Políticamente, la antifigura es propia del liberalismo y la democracia liberal. Se trata de un espécimen temeroso y suspicaz respecto al poder del Estado y a la integración política de las masas. Por lo primero, es incapaz de comprender el papel imprescindible del Estado como instancia suprema de poder para la movilización total de la sociedad. Por lo segundo, niega la posibilidad de la auténtica democracia, la que exige la completa politización de unas masas a las que siempre vio con la íntima suspicacia y temor que despierta una fuerza amenazadora. Buena parte de estas limitaciones y suspicacias arrancan de la idea burguesa de la sociedad de clases y el inveterado clasismo de la propia burguesía. El clasismo que hace medrosa a la clase. La antifigura es necesariamente limitada y parcial por clasista, y la sociedad que propicia es necesariamente una sociedad dividida, conflictiva, desestructurada, una sociedad a la que la burguesía no puede ofrecer un proyecto global y de la que nunca podrá movilizar totalmente sus múltiples fuerzas y capacidades, más bien todo lo contrario. Si escarbamos, por último, en las entretelas de la individualidad burguesa, la antifigura parece lastrada por el moralismo y el sentimentalismo. Dos cualidades decididamente limitadoras de su capacidad de acción y movilización. Junger reclama la voluntad de poder, que supere todas aquellas adherencias sentimentales que caracterizan la moralidad burguesa, generalmente pervivencias del humanismo cristiano. En la superación jungeriana del sentimentalismo y moralismo burgueses desempeña un papel importante la estética. La nueva figura, el trabajador, se desmoraliza, recurriendo a su intensa estetización. La belleza modernista de los rasgos constitutivos de la misma, que pueden sintonizarse en la longitud de onda de las vanguardias. Opera efectivamente en Junger como una desactivación de lo malformado por sus resonancias morales cristianas y humanistas y, en general, como la superación viril y bella de una sensibilidad moral caracterizada por el sentimentalismo decadente. Ya veremos cómo, en esta labor de estetización y estilización de los comportamientos y las apariencias, desempeña un papel destacado el diseño de la imagen del trabajador, toda ella pletórica de rasgos decididamente futuristas. Antes de abordar la construcción jungeriana de la figura del trabajador, debemos detenernos en la cuestión de cómo entiende Junger las fuerzas elementales de la modernidad, fuerzas amenazadoras que la burguesía pretende conjurar mediante su complejo, pero inane, dispositivo de seguridad, fuerzas con respecto a las cuales el trabajador dispondrá de una especie de afinidad natural. Se trata de cosas tales como la fuerza indómita de la técnica moderna, pero,
también, de aquellas pasiones y emociones que solo puede detectar y comprender la nueva psicología profunda del individuo y de las masas que ha superado los limitados fundamentos de la complaciente psicología racionalista. La llegada de la sociedad de las masas y de la movilización total arrasan los débiles cimientos de la acción social y de la política tal como las entiende la burguesía. De poco sirven ya el utilitarismo hedonista y las débiles e incompetentes estructuras de la democracia liberal. Junger entiende que la técnica y las masas son las dos fuerzas modernas que sí, por una parte, propician la posibilidad y la necesidad de una movilización total, por otra, exigen un tipo social y un ordenamiento político completamente nuevos que sepan dotarlas de sentido y encauzar positivamente su fuerza potencialmente demoníaca. Junger es un crítico cultural alemán que, al contrario que otros, tiene una actitud positiva respecto a la democracia y la técnica. Lo mismo le ocurre a Carl Schmitt del que se sitió tan cerca. Pero, tanto en la primera como en la segunda, ambos quieren superar lo que consideran sus consecuencias alienantes y vulgarizadoras, las que necesariamente se desencadenan cuando pretenden ser gestionadas por el espíritu burgués que es, para ambos, la forma más amenazadora de nihilismo 4. Que la técnica y la democracia no conduzcan a la plebeyización del poder tiene que ver con que este no esté relacionado con las libertades políticas y la idea liberal de ciudadanía, sino con un aumento impensado del poder del mismo y con las posibilidades de dominio y control que esto le proporciona. Solo una élite capaz de penetrar en los oscuros significados de las fuerzas de la democracia y de la técnica puede hacerse cargo del nuevo tipo de poder que es capaz de conjurarlas, ordenarlas y ponerlas al servicio de una nueva comunidad política, que necesariamente tiene que presentar los rasgos del totalitarismo para superar definitivamente la grave amenaza del nihilismo. La Gran Guerra nos legó la forma política de la democracia nacional, encubierta o indisimulada. No podía ser de otro modo, pues, para el desenlace de la guerra resultó decisivo el grado en que pudieron movilizarse los medios de la democracia nacional. 5. Caso de la movilización política de la técnica y de las masas en el esfuerzo de guerra. La democracia nacional es, pues, un efecto de la irrupción de las fuerzas elementales de la modernidad conjuradas políticamente en una situación excepcional y trágica. La democracia nacional es ya un estado extenso, pero lo es todavía como estado en el que habita un puro carácter de movimiento que carece de figura y, por lo tanto, de orden, el movimiento de las exigencias perentorias de la guerra total. Esta nueva modalidad de democracia supone la universalización de una forma de estado en el que se desencadenan muchedumbre de materias de conflicto. Esto es así porque la democracia nacional todavía no ha roto formalmente con la referencia de la democracia liberal y, por lo tanto, da paulo al desencadenamiento de múltiples contradicciones internas, propias de una fórmula política mestiza e informe. La democracia nacional puede ser considerada como una etapa, imperfecta y conflictiva, en el advenimiento de la democracia de trabajo. La democracia de trabajo es consustancial con la aparición e imposición de la figura del trabajador como nuevo tipo universal de ciudadano, obviamente ciudadano trabajador, también con el giro completo que este tipo activo, el trabajador, efectúa hacia el Estado, de manera que la democracia de trabajo es necesariamente el Estado de trabajo. En este proceso, los partidos, los movimientos y las instituciones entran en un proceso de construcción orgánica, abandonando definitivamente la entidad nihilista que los constituía en la era de la burguesía, una nueva forma de la unidad que nosotros hemos calificado también de orden, en el sentido monástico caballeresco de la palabra, y cuya característica consiste en que posee una relación cultural con la figura del trabajador. 6. La derrota histórica del nihilismo burgués, acentuada por su incapacidad radical de adaptación al nuevo medio, no solo dejó abierto el problema de la democracia y la posibilidad efectiva, e inexorable, de su reconducción a la democracia totalitaria de trabajo, sino que también reabre el problema de la técnica. Junger, en esto también igual que Smith, se aleja completamente de la crítica cultural del desencantamiento del mundo por la técnica y la consiguiente retórica que hace de ella una fuerza maligna, cosificadora, mecanizadora y alienante y, además, profundamente materialista y vulgar. Ambos reconocen el valor sintomático de las corrientes reactivas románticas antitecnicistas, tan presentes en Alemania y en otros lugares de Europa, que ven en la técnica una amenaza materialista al espíritu humano, la conculcación de los valores estéticos tradicionales, y una poderosa fuerza negativa que degrada de manera irreparable el medio natural e histórico, tan decisivos para el desenvolvimiento cultural y espiritual de un pueblo. Sin embargo, en esta denuncia radical de la técnica no hay futuro alguno. Junger es un crítico del ludismo cultural, tan característico de la sensibilidad romántica del conservadurismo de finales del siglo XIX y principios del XXVII. Se trata de gentes equivocadas y retrógradas que toman la parte por el todo, gentes que se refieren a la técnica y, en general, a la industrialización del capitalismo liberal, sin capacidad para atravesar la costra superficial y bucear en el espíritu último que anida en estos fenómenos. En el mundo burgués, la fuerza elemental de la técnica es constreñida en la esfera de lo económico productivo, es violentado su espíritu, y termina mostrando su faz más destructiva y desagradable.
La técnica se vuelve tan productiva como opresiva, su aplicación genera tensiones laborales, sentimientos de alienación y consecuente desafección en los trabajadores que la padecen, así como reacciones refractarias en las élites intelectuales y artísticas que ven en ella un poderoso factor de cosificación y vulgarización del mundo. Nada más alejado de Junger, sin embargo, que el conservadurismo romántico. Si por algo se caracteriza a nuestro autor es por separar, quizá como nadie había hecho hasta entonces, la idea de Gemeinschaft, comunidad, de toda sugerencia y nostalgia preindustrial. El nuevo estado de trabajo. En tanto que Estado total, instaura, políticamente, una nueva comunidad nacional en la cual la técnica encuentra su capacidad plena de desarrollo y expresión. Dota a la comunidad política de los recursos para una movilización total e inscribe en ella y en su figura representativa, el trabajador, las formas de una nueva estética específicamente tecnicista que manifiesta el espíritu de esta fuerza elemental y dota a la comunidad de un halo inconfundible de futurismo y vanguardismo. Junger, lo mismo que Smith, pertenecen por entero a lo que Jeffrey Erf denomina modernismo reaccionario, un modernismo antirracionalista, antiilustrado y antiliberal que ve en el desarrollo de la técnica el rasgo quizá más definitorio del siglo. 28. Una fuerza elemental, un espíritu maléfico y satánico, si se quiere, afirma Smith, que no podemos eliminar sin consecuencias desastrosas y que podemos dominar, siempre que exista la fórmula política indispensable para hacerlo. La democracia de trabajo, como Estado total, establece un poder ilimitado del hombre sobre la naturaleza, también la humana, y para ello la técnica resulta imprescindible. Pero es, precisamente, en el estado total donde la técnica encuentra la dimensión espiritual que anida en su sustancia elemental. Ahora puede abandonar definitivamente los rasgos desencantados, materialistas y vulgares que presenta cuando irrumpe al entero servicio de operaciones mercantiles privadas y egoístas. La técnica tiene que perder el carácter económico hegemónico y pasar a ser un elemento decisivo y dinámico de la democracia de trabajo en tanto Estado total y comunidad nacional. Será así un dispositivo básico para la configuración espiritual de la figura del trabajador y para el desarrollo del programa político de este Estado. En ambas dimensiones encontrará su completo significado. Pasemos a la figura del trabajador tal como la concibe Junger. Lo primero que hace nuestro autor es afirmar su rotunda novedad histórica desgajándola de toda posible genealogía que la colocase culminando una cadena de progreso. El trabajador no es un cuarto estado, que venga a ser la revolución que termine con la era del tercer estado, burgués. Concebir así las cosas es afirmar la justificación histórica de la era de la burguesía y aún la asimilación de alguno de sus logros en la etapa sucesiva. La era del trabajador inaugura una etapa completamente nueva de destrucción y de creación, afirma nuestro autor. Muere lo viejo, lo decadente, caduco e inservible y aparece algo completamente distinto y nuevo. Las reivindicaciones del trabajador no son las propias de una clase o un Estado, son más amplias, más significativas y más temibles. El trabajador viene para enterrar el mundo burgués, no viene a renegociarlo, ni a reordenarlo, ni a superarlo. Esta manera de plantear las cosas pertenece a una singular atmósfera de época que ha roto definitivamente con la idea de progreso precisamente para radicalizar la idea de revolución. Es la misma atmósfera en la que respiraba gente como George Sorel. La figura del trabajador no se construye con los materiales de la teoría social burguesa o socialista al uso. No, es un producto de la economía y de la industria. Así era presentado el trabajador en el mundo burgués, a imagen y semejanza de cómo el propio burgués se consideraba a sí mismo en su deseo de definitiva justificación histórica como la clase útil por antonomasia. Así era, también, presentado en la tradición marxista, que proponía el fin de la era burguesa pero sin trastocar alguno de sus más íntimos fundamentos, por ejemplo, el de una idea de clase enteramente construida sobre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. La figura del trabajador no renuncia, en absoluto, al mundo de la economía, pero muestra su rostro inconfundible al subordinarlo a una reivindicación de dominio de índole más amplia. La burguesía alteró el orden natural de las esferas de lo humano y pagó duramente por ello, pues en esto reside buena parte de su intrínseca debilidad histórica. Pone arriba la esfera de lo económico, que es esfera de lo contable y divisible y, por lo tanto, de lo siempre negociable, y coloca debajo la esfera de lo político, el Estado, que es la esfera del poder en sí, del dominio, de la imposición de aquello que ni es contable ni debe negociarse. La era del trabajador es, precisamente, la instauración de la era de la política y del Estado, el verdadero fundamento del poder y del orden y, por lo tanto, de una sociedad verdaderamente integrada, liberada de conflictos sociales y capaz de todo tipo de grandiosas empresas. La crasa debilidad de la burguesía fue, como hemos visto, su incapacidad para asumir lo elemental. El trabajador se caracteriza precisamente por su vinculación con lo elemental y, por lo tanto, por su capacidad intrínseca para convivir con el combate y con el peligro, entre fuerzas familiares antes siempre rechazadas y consideradas con toda prevención.
El trabajador mantiene, afirma Junger, una relación con unos poderes elementales de cuya mera existencia nunca tuvo el burgués el menor atisbo. El trabajador no falsea lo elemental, sino que lo asume como parte de su sustancia constitutiva. La figura presenta, pues, una afinidad electiva con las fuerzas irracionales y, por eso mismo, es capaz de ponerlas en activo, sin prejuicios racionalistas debilitadores, y de dotarlas de dirección y de orden. Que esto sea así tiene que ver con que el centro de gravedad del orden se haya movido desde la sociedad al estado total del trabajador, estableciéndose la instancia que realmente puede hacer que lo elemental no solo no sea negado y aún anulado, perdiéndose su extraordinaria fuerza de movilización, sino que sea revitalizado para nuevas metas y realizaciones. De hecho, en tanto que hombre del estado total, el trabajador es el hombre del orden por excelencia. Es el hombre del servicio y de la obediencia, de nuevo no referidos estos a la sociedad y sus instituciones, sino al Estado y sus poderes. En este nuevo orden, el dominio y el servicio son una misma cosa, de manera que el modelo para este tipo de articulación solo puede ser el ejército. Junger, al hacer especial hincapié en este mariaje de lo elemental con el trabajador y en el trabajador como tipo de referencia del Estado total, está mostrándonos el fondo último de su pensamiento. Se trata de aceptar e integrar los dos fenómenos contemporáneos que obran como fuerzas elementales, conjurar su poder destructivo y liberar su capacidad creativa. La revolución totalitaria de Junger es la posibilidad efectiva de integrar en un proyecto, no solo viable, sino imparable, el espíritu de la técnica y de la democracia de masas. Esto solo puede conseguirse mediante la instauración definitiva de la figura del trabajador como tipo del Estado total, democracia de trabajo, por su natural relación con estas fuerzas elementales. Como ya decíamos al principio de estas páginas, en esto se separa del totalitarismo nazi, o fascista en general, así como del soviético. El trabajador, aun en el caso de ser denominado como una nueva raza, no lo es a la manera biologicista y etnicista con que los primeros definían al pueblo, pero tampoco a la manera de una clase, o la clase, con la carga economicista con que esto se hacía en el segundo. El trabajador de Junger es la abstracción figurativa del hombre moderno en el Estado total y esto es así porque el nuevo Estado solo puede ser una democracia de trabajo en la cual las masas y la técnica encuentran la fórmula política que encausa y aprovecha completamente las múltiples capacidades de su fuerza elemental. Junger entiende a la persona singular de la nueva era como un ser que se sabe perteneciente al mundo del trabajo representado por la figura. Transustancia está al trabajador singular pues le proporciona una concepción heroica de la realidad. Mediante este tipo de procedimiento, el trabajador se desprende de su anclaje individualista, el trabajador individuo se evapora al calor de la figura y en el crisol queda el residuo de la exigente condición trabajadora presta para ser moldeada al servicio de la nueva comunidad. El trabajador de la figura es una voluntad de poder más nítida, que trasciende completamente aquella vieja mezcolanza, debilitadora e incapaz, de economía, compasión y opresión, en la que había parado el trabajador de la sociedad burguesa, otra verdadera antifigura cuya única fuerza era la fuerza patética del resentimiento de los desheredados, con sus efectos deformantes y desviados. La vieja masa forma parte del pasado, es la masa de las multitudes invertebradas, carentes de configuración. La nueva masa es la del trabajador y es nueva porque pertenece por entero al ámbito de las construcciones orgánicas. Junger, como muchos otros, tenía una confianza inamovible en el trabajo industrial más moderno como trabajo con capacidad intrínseca de generar organicidad. La industria de la segunda revolución industrial es presentada, precisamente por su alto nivel de tecnificación y mecanización, como un constructo sistémico en el que los trabajadores están intensamente trabados entre sí por el mismo proceso productivo, pierden toda entidad individual y conforman una comunidad industrial con sus directores naturales, caracterizados por un nivel y una comprensión técnica superiores y la consiguiente capacidad de mando propia de los ingenieros. Este es el sustrato que abona el desarrollo de una masa que tiene poco que ver con las multitudes decimonónicas. Una masa que, como veremos más adelante, presenta, en la figura de referencia que la unifica y ordena, hasta una fisionomía uniforme característica. De una construcción orgánica se forma parte, según nuestro autor, por un entretejimiento objetivo que viene determinado por el carácter especial del trabajo. 9. Para Junger, la objetividad específica del trabajo de la era de la técnica es un factor decisivo de organicidad. Esto requiere alguna precisión. Lo es no a la manera pasible, sociológica, de la solidaridad orgánica de Durkheim, sino a la manera de la exigencia del dominio de una fuerza elemental necesaria para la construcción del Estado total. No se trata de buscar las fuentes modernas de la solidaridad social y encontrarlas en algo tan moderno y oportuno como el trabajo industrial, se trata de buscar un asiento estructural firme para el tipo humano de la figura en el que se sustente, por una parte, su fuerza imparable, lo técnico, y, por otra, su conformación desindividualizada y uniformizada, más propia de un ejército que de una corporación o una empresa de productores. El estilo de vida de la figura del trabajador está determinado por estar, bajo la jurisdicción de la técnica.
No hay alternativa posible, o bien acepta los medios peculiares de la técnica y habla su lenguaje, o bien perece. La aceptación de estos medios hace que el trabajador no sea solo el sujeto agente de los procesos técnicos, por ejemplo, mediante el trabajo de la fábrica altamente mecanizada, sino, al mismo tiempo, su objeto. Esto quiere decir que el empleo de los medios técnicos comporta un estilo de vida enteramente determinado que se extiende tanto a las cosas grandes como a las cosas pequeñas del vivir. El trabajador no es solo una figura de la producción y del trabajo, por lo tanto limitada al ámbito de lo productivo, es también una figura de la vida más allá de los lugares de trabajo. La técnica es todo un estilo de vida. La figura del trabajador se estiliza mediante su contacto con la técnica hasta revestirse de los rasgos significativos de una verdadera estetización de su estilo de vida. También determina la técnica los propios rasgos fisionómicos que caracterizan la figura. Junger es uno de esos autores en los que el componente estético del modo de vida desempeña un papel decisivo para dotarla de pleno sentido. Su peculiaridad es que sea el trabajo, un trabajo intensamente tecnificado, el elemento principal para su idea de la estetización de la vida. La estética tecnicista modula la vida del trabajador y le da un halo figurativo perfectamente singular e históricamente diferenciable. Un halo heroico, futurista, mecánico, afín a la velocidad, el halo que hace de su vida una proyección vanguardista 10. Si de la estética del trabajador pasamos a su fuste moral, nos encontramos con lo que podríamos esperar. Los apuntes que Junger nos ofrece en esta materia vienen determinados por la primacía de la afirmación y del triunfo, por una especie de moral del poder que se sustancia en los valores ascéticos de la renuncia para el dominio. Cuanto más cínico, espartano, prusiano o bolchevique sea el modo de vivir, tanto mejor. 11. El cinismo hace referencia a un estilo de vida que desprecia los bienes materiales, oponiéndose frontalmente al hedonismo y el utilitarismo, recordemos a Diógenes de Sinope. La vida espartana introduce las notas del laconismo, como opuesto a la verbosidad de la sociabilidad y sentimentalidad burguesas, y de una cultura de la frugalidad como cultura de la movilización, de la militancia, del esfuerzo comunitario y la importancia de la virilidad del grupo de iguales. Por último, el prusianismo y el bolchevismo pueden ser perfectamente en Junger, prusianismo bolchevique. 12. Jerarquía autoritaria, obediencia disciplinada, sentido del deber y entrega altruista a una empresa que trasciende completamente los intereses y deseos privados. 13. La técnica, tal como nos la presenta Junger, totalmente despojada de su sesgo utilitarista y progresista, hedonismo y bienestar, resulta ser una técnica adusta y viril, cuya producción de referencia son los ingenios sofisticados del armamento de última hora, aviones, carros de combate, submarinos, una técnica perfectamente compatible con el estilo de vida ascético, heroico y altruista del trabajador. El trabajo es el de un especialista perfectamente habituado a los procesos técnicos de la moderna producción y a una intensa división del trabajo que, en virtud de la construcción totalitaria de la figura, es un factor de cohesión orgánica y no de atomización y alienación. Se trata de un trabajo esforzado, seguramente más esforzado e intenso que el trabajo propio del mundo burgués. Este trabajador funciona con una motivación enteramente diferente del trabajador del capitalismo liberal, una motivación en la que lo político trasciende enteramente lo económico y salva, además, al trabajo de la amenaza de alienación. Se liberan aquí fuerzas subjetivas enteramente diferentes, que permiten descubrir una felicidad más honda en el ejercicio laboral, perfectamente adaptada al ideal ascético del trabajo. El trabajo se perfila como un dominio caracterizado por el deber y la renuncia, por la nueva libertad que se resume en servicio y obediencia. Así la motivación del trabajo es, también, la felicidad del cumplimiento de los deberes. Prusianismo, en una sociedad del trabajo donde priman los ideales del servicio y la obediencia. La guerra mundial imprime a sus combatientes aquellos rasgos específicos que anuncian ya los propios del trabajador de la nueva era totalitaria. En las circunstancias del frente, la persona singular se desvanece en la medida en que el fuego ha calcinado todas las cosas que no poseen un carácter objetivo. Lo que nuestro autor quiere subrayar es que la realidad del frente de la guerra de armamento anuncia y realiza, aunque de manera todavía localizada, la pérdida de dos tipos de distinción propios de la sociedad que se hunde definitivamente. Por un lado, la distinción de la individualización, arrasada por las exigencias de la nueva guerra total intensamente tecnificada que impone una nueva y generalizada uniformidad que afecta tanto a la indumentaria como a los rostros y al porte general de los combatientes. Por otro, la distinción clasista, típica de la sociedad burguesa, que manifiesta la pertenencia a una férrea estructura de clases y que se hace visible en los rostros, las siluetas e indumentarias de clase. Lo que se impone es la uniformidad del casco de acero y la gorra protectora del aviador o del tanquista, la uniformidad de los nuevos trajes militares en los que apenas se percibe la distinción del rango, despojados del colorido y la parafernalia clasista de los antiguos, trajes a caballo entre la mimetización con el medio físico y el uniforme resistente y funcional de trabajo. También es peculiar la modificación del rostro que nos mira debajo del casco de acero.
Ese rostro ha ido perdiendo multiplicidad y, por tanto, individualidad, mientras ha ido ganando nitidez y claridad, se ha vuelto más metálico, en su superficie está galvanizado, por decirlo así. La osamenta destaca claramente, las facciones están simplificadas y tensas. La mirada es tranquila, fija, se halla entrenada para observar objetos que es preciso captar en situaciones de gran velocidad. 14. El trabajador es admirable no solo por su altruismo laboral esforzado, por el antiutilitarismo de su motivación, sino por la imagen de decisión, uniformidad, orden y disciplina que emana su porte. Uno de sus rasgos más atractivos es lo que tiene su rostro de máscara. La rigidez de máscara que hay en el rostro. Una rigidez adquirida en el medio objetivo y objetivador del trabajo industrial altamente tecnificado. Rigidez que es el fruto de la superación de la sentimentalidad burguesa, también del sentimentalismo romántico antiburgués propio de una reacción antitecnicista desencaminada y vacía. La rigidez aparece incrementada por ciertos medios externos, como son la ausencia de barba, el corte del cabello, los cubrecabezas ajustados. El aspecto de máscara suscita en los varones una impresión metálica, pero va más allá, pues llega aún a limar aquellas formas mediante las cuales se hace visible el carácter sexual. La comunidad de atuendo se extiende tanto a todas las edades de la vida como a la diversidad de los sexos. Junger se plantea si la aparición del trabajador no será el descubrimiento de un tercer sexo. 15. Parece referirse a la aparición y extensión de una fisionomía andrógina que se generaliza en ambos sexos en las sociedades industriales avanzadas y que mantiene una relación directa con la figura del trabajador. La condición de máscara, de uniformidad y rigidez, no solo afecta al rostro, también aparece en el conjunto de la silueta mediante la modelación uniforme de los cuerpos por el adiestramiento físico sistemático convertido en un rasgo específico de cultura. 16. También son visibles las transformaciones en el vestuario. El traje burgués está comenzando a volverse de alguna manera absurdo en cada uno de sus detalles. Este traje está siendo abandonado en aquellos sitios donde se está imponiendo el nuevo estilo de trabajo. En todos esos sitios cabe hablar ya de una indumentaria típica de trabajo, de una indumentaria que posee el carácter de uniforme, dado que el carácter de trabajo y el carácter de combate son idénticos. 17. La indumentaria de trabajo no es una indumentaria clasista, pues el trabajador no es el representante de una clase. La indumentaria uniforme de trabajo presenta un carácter enteramente autónomo y diferente. Forma parte de los signos externos de una revolución sans phrase. Es una indumentaria que se hace visible en las muchas ocasiones en que cabe hablar de guarnición o tripulación, en aquellos sitios donde puede verse al ser humano en una conexión estrecha, centaúrica, con sus medios técnicos. 18. A Junger le gustaba decir, en fechas recientes, que su obra El Trabajador, dominio y figura, era más un diagnóstico que una obra programática. Es bien conocida su aproximación al Partido Nacional Socialista, y su desencanto y alejamiento del mismo en 1933. De todas formas, nuestro autor ha reconocido que, en la década de los 30, sentía una verdadera fascinación por el tipo de totalitarismo que diagnosticaba y lo veía, de hecho, como un destino histórico inapelable de las sociedades modernas. Junger ha merecido, en todo caso, nuestra atención por ser un autor pionero imprescindible en la elaboración de la doctrina totalitaria del trabajo. Se trata de una verdadera novedad en la historia intelectual del trabajo y como tal debe ser subrayada. En el contexto de la consideración que el trabajo hace el totalitarismo europeo de los años de entreguerras, nuestro autor representaría la línea más pura, aquella en la que el trabajo, por sí mismo, ocupa el lugar más destacado. La originalidad de nuestro autor consiste en construir una figura del trabajador suficientemente abstracta como para carecer de sustancia tanto subjetiva como sociológica. El efecto de esta decisión metodológica es convertir el trabajo en el verdadero y único fuste que sostiene a la figura o, si se quiere, en el alma de la misma. Junger cree que sólo así es capaz de penetrar en el sustrato más hondo de la modernidad, en aquello a partir de lo cual podemos tener una verdadera comprensión de sus rasgos más determinantes y de sus manifestaciones fenoménicas. El trabajo es la única vía para conocer, comprender y manejar las fuerzas elementales de la modernidad. El trabajo nos da acceso al espíritu más profundo de la técnica. El trabajo, el de la industria moderna, es, por otra parte, el elemento determinante del nacimiento de la moderna sociedad de masas y de todo aquello que está llevado aparejado, por ejemplo, la nueva fórmula política que les propia. La sociedad totalitaria de Junger es necesariamente una sociedad de trabajo y de trabajadores, cualesquiera sean sus trabajos. En tanto que trabajadores forman una única comunidad nacional de trabajo. Vogue y manifiestan la uniformidad propia de un único estilo básico de vida, de un espíritu estético uniforme y de unos rasgos fisionómicos y de indumentaria perfectamente identificables. La trilogía jungeriana, Trabajo, Técnica, Democracia, define un totalitarismo peculiar alejado del sustrato radicalmente racista del Vogue nazi y del sociologismo revolucionario del proletariado en el marxismo-leninismo bolchevique. Frente a los primeros y a los segundos,
a los que admira por su radicalidad antiburguesa y su ideal totalitario, Junger manifiesta un determinismo que no es ni de la raza ni de la clase, sino de la técnica y de las masas en la definitiva edad del trabajo. El trabajador sintetiza como figura el espíritu productivista de una industrialización muy tecnológica inserta en una democracia totalitaria, que mezcla el necesario gobierno de la élite con un carácter comunitarista muy acusado, única fórmula política viable de la sociedad de masas. Mediante esta operación, el trabajador recupera, en un contexto económico y político enteramente moderno, cualidades y valores propios del conservadurismo que, reencarnados en la figura, se regeneran y adquieren una nueva e insospechada vitalidad y fuerza. Trabajo y nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo se presenta a sí mismo como el socialismo alemán, entendiendo por socialismo la superación definitiva de la aguda conflictividad social propia de un sistema económico que presenta una dramática capacidad de corromper las relaciones sociales que él mismo genera. El nazismo se plantea dos aspectos en su consideración del capitalismo. El primero considera aquellos elementos constitutivos del capitalismo que le confieren su carácter conflictivo y desordenado. El segundo atiende a las condiciones extraeconómicas mediante las cuales puede preservarse el capitalismo, con su capacidad y dinamismo económicos creadores, a la vez que lo despojan de su condición conflictiva. El punto decisivo es la necesaria reconducción política del capitalismo para purgarlo de sus elementos destructores, potenciando aquellos otros que hacen de él un sistema especialmente apto para la creación de riqueza y la conversión de la nación en una potencia dominante. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Gottfried Fehr fue uno de los ideólogos más importantes del partido nazi en materia de capitalismo y anticapitalismo 19. Nos serviremos de Fehr para sintetizar algunas cuestiones básicas de la peculiar retórica económica del nacionalsocialismo. Lo primero que nos encontramos es una rígida oposición entre capitalismo financiero y capitalismo nacional. Esto sirve a Fehr para dictaminar que el capitalismo financiero es la parte maldita del capitalismo, una forma corrupta del mismo, la que concita todo el ardor del anticapitalismo nazi. Es un capitalismo totalmente ajeno al trabajo productivo, y como tal es condenado como una forma económica parasitaria y prescindible. 20. De acuerdo con la concepción racista biologicista del nazismo, el capitalismo financiero es globalmente adjudicado al colectivo racial judío y expresa la degenerada tendencia económica puramente especulativa de una raza intrínsecamente incapacitada para las tareas y negocios productivos. Al capitalismo financiero se opone el capitalismo nacional, un capitalismo del valor trabajo, entendido el concepto de una manera extremadamente simplista e ideologizada. Es el capitalismo agrario e industrial que crea riqueza mediante actividades económicas productivas. Frente al capitalismo parasitario es un capitalismo creativo, en el que siempre se destaca su entidad cerradamente productivista. Es el verdadero capitalismo alemán, en él se expresan las superiores condiciones biológicas del Bouc, especialmente visibles en el tipo superior de trabajo propio de los alemanes y en la calidad de los productos de la industria alemana. El capitalismo creativo se asimila al capitalismo alemán y, en virtud de la idea nacional socialista la Volksgemeinschaft, podemos traducirlo por comunidad racial, es un sistema económico preservado de la incidencia del conflicto de clases. Que esto sea así tiene que ver, por un lado, con su entidad de capitalismo productivo y creativo y, por otro, con su carácter de economía nacional al servicio del pueblo alemán. Las impresionantes capacidades de creación de riqueza del capitalismo agrario e industrial, tal y como pueden constatarse en Alemania, encuentran en la idea eminente de lo político, tal como lo entiende el nazismo, la articulación orgánica de su entidad fuertemente nacional y por lo tanto comunitaria. En este sentido, el nazismo es más nacional que socialista, pues es el nacionalismo radical de Estado, elaborado según la plantilla fuerte del racismo biologicista, lo que verdaderamente se muestra capaz de eliminar, o al menos convertir en irrelevantes, los viejos conflictos de clase típicos del capitalismo liberal, con su inveterada tendencia a mantener su autonomía económica respecto a la esfera de lo político incapaz de propiciar cualquier idea comunitarista conformativa. En el nuevo contexto político del Estado social nazi, cuestiones tales como la propiedad privada de los medios de producción y la retribución salarial del trabajo pierden todo su mordiente crítico como piezas clave de contestación socialista. Esto es así porque tal Estado representa de una manera superior los intereses del pueblo alemán y vela por ellos, asume y promueve las virtudes de dicho pueblo en tanto raza superior, tiene como objetivo el mayor engrandecimiento de este pueblo y el disfrute del mismo de cotas superiores de bienestar. Es, pues, un verdadero Estado nacional y social. La retórica nazi atribuye al capitalismo parasitario y al Estado liberal, como paradigma de Estado débil, desestructurador, incapaz e inoperante, el desarrollo de aquel tipo contrahecho de trabajo que es el trabajo proletarizado.
El nuevo Estado nacional socialista y el capitalismo creativo y nacional que le es propio promueven una forma nueva de trabajo totalmente opuesta al trabajo proletarizado y, además, resuelven algunos problemas propios del trabajo en economías muy industrializadas que no pueden ser adjudicados al proceso de proletarización, ya que tienen un carácter de tipo estructural. La idea nacionalsocialista del trabajo mantiene significativas relaciones con la poderosa idea del trabajo, tan singularmente alemana, que hemos visto desarrollarse en los años anteriores e inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Precisamente el tono nacional que, de manera en absoluto excepcional, impregnaba esta concepción del trabajo, Arbeitsfreude, Arbeitswissenschaft, facilitaba su incorporación a la ideología laboral del nazismo. Sobre este fondo de ideas asumidas, a las que confiere su singular tono político, el nacionalsocialismo desarrollará una serie de temas propios. Uno de ellos tiene que ver con la privilegiada relación que el nazismo establece con la técnica, pues puede considerarse el nazismo como expresión ejemplar de lo que ya conocemos como modernismo reaccionario. Otro, con la tendencia del nacionalsocialismo a modular algunas cuestiones problemáticas de difícil solución, vinculadas al trabajo en un capitalismo productivista altamente tecnificado y mecanizado, mediante el recurso de la estetización de las mismas, rebajando así sus aristas más incómodas y eliminando del trabajo las notas de desagrado, penosidad y alienación que pudieran erosionar el perfil prístino que el nazismo reclamaba para él mismo. Finalmente, será característica del nazismo una sagaz y extensa utilización de todo un aparato simbólico en materia de trabajo, articulada en torno a la imagen central del honor del trabajo, que impregnará la vida cotidiana de las clases trabajadoras bajo el régimen y propiciará su integración en el mismo. El nacionalsocialismo despeja el problema de la proletarización y la conflictividad y abre la vía para la reformulación creativa y nacional del capitalismo alemán. El trabajo productivo asalariado se promueve arropado con las cualidades y condiciones características del trabajo alemán. Cualificación laboral extensa, trabajo concienzudo y bien hecho, producciones de calidad con alto valor añadido, reacondicionamiento y estetización del medio laboral con el fin de erradicar del ámbito productivo las condiciones objetivas que degradan y hacen penoso el desempeño laboral de los trabajadores alemanes, retribuciones salariales referidas a la productividad y el mérito, programas de actividades recreativas y culturales para los trabajadores fuera del lugar y el tiempo de trabajo. Un trabajo preservado de aquellos factores que crean contestación y alienación obreras, un trabajo feliz plenamente integrado en el cuerpo de la nación, un trabajo alemán propio de la condición racial superior de los trabajadores alemanes. Todo ello adobado por el simbolismo inherente a la ideología de la exaltación del honor del trabajo. En la década de los 60, Timothy Mason formuló una tesis muy influyente que tuvo un largo aliento y se convirtió en una referencia en la interpretación social del nazismo XXI. Defendía que los nacionalsocialistas fracasaron en el intento de integrar a los trabajadores alemanes en el régimen nazi, así como en la supresión del conflicto de clases entre trabajadores y empleadores y entre trabajadores y Estado. En la década de los 80 esta visión que preservaba el conflicto de clase y negaba la atracción del nazismo respecto a la clase obrera comenzó a resquebrajarse. Nuestra visión actual del problema pone un énfasis mayor en los elementos de consenso, integración y aprobación detectables en la clase trabajadora alemana bajo el nazismo, mientras que rebaja, de manera importante, aquellos otros de inconformismo, oposición y resistencia. 22. Se esgrimen varias razones para la integración de los trabajadores en el régimen nazi. Contra lo que opinaba Mason, el pleno empleo conseguido por el Estado Nacional Socialista, a partir de 1934, hizo a los trabajadores menos resistentes, no más, respecto a la propaganda del régimen. En las duras condiciones de empleo de las crisis de los años de entreguerras, tener un trabajo seguro era una prioridad para muchos trabajadores alemanes y una poderosa influencia en su actitud hacia los nazis. Por otra parte, se ha esgrimido la idea de que la progresiva modernización y racionalización de la industria alemana en la década de los 30, proceso que los nazis no iniciaron pero sí impulsaron, desempeñó su papel a la hora de laminar las antiguas estructuras propias de la clase obrera alemana, sobre las que se sustentaba un movimiento y espíritu reivindicativo de clase de largo aliento. Estructuras que todavía guardaban una significativa impronta del trabajo artesanal y de la cultura de oficio. A esto hay que añadir la acción drástica del régimen para cercenar las instituciones propias de la clase obrera, caso de los partidos y sindicatos de clase desde su acceso al poder en 1933, y para reprimir duramente todo intento de reorganización y contestación. Los historiadores han empezado a valorar la importancia de la singular fusión que el nacionalsocialismo hizo entre política social y racial y sus efectos sobre los trabajadores. El racismo social se expresaba inicialmente contra los grupos marginales de la clase más baja, vagabundos, personas sin techo, trabajadores puramente ocasionales, prostitutas, pero, de hecho, ejerció una importante presión sobre el conjunto de los trabajadores para que se conformasen con los estándares de productividad y disciplina del trabajo que se entendían propios del pueblo alemán. Después de 1933,
determinadas carencias en el comportamiento laboral podían ser consideradas como síntomas de debilidad biológica y, en algunos casos, llevar al confinamiento en un campo de trabajo y reeducación. El que este tipo de medida fuera ciertamente extraordinaria no obsta para que su efecto propagandístico pueda considerarse despreciable. El régimen nazi divulgaba el programa de un nuevo consumismo de masas que tenía como objetivo extender los beneficios materiales de la sociedad industrial más allá de las clases medias. Los trabajadores alemanes tendrían vacaciones pagadas y vastos programas para el disfrute del tiempo libre. Las ciudades alemanas se reconstruirían y desaparecerían los suburbios superpoblados y mal equipados. Podrían adquirir un tipo de vehículo especialmente creado para las clases populares con el que circularían por el nuevo sistema de autopistas alemanas. Después del 1939, en plena guerra, el régimen nazi demostró hasta qué punto estaba dispuesto a poner al servicio del conjunto del pueblo alemán el dominio y la explotación de los territorios europeos conquistados en el este y el oeste de Europa 23. Además del paquete de ofertas materiales y culturales que el régimen nazi ofrecía a los trabajadores, son importantes las ofertas simbólicas, y especialmente relevantes para nuestro estudio. Los nacionalsocialistas activaron un rico simbolismo laboral y lo utilizaron para limitar el escepticismo que caracterizó la aceptación del régimen por parte de aquellos trabajadores que de alguna manera habían apoyado a los socialdemócratas y comunistas 24. Esta oferta simbólica se articula en torno a la idea del honor del trabajo, Ehr der Arbeit. Los nazis no crearon el tipo de discurso del trabajo que se resume en el honor del trabajo, pero supieron apropiarse de una tradición específicamente alemana, con origen en la Arbeitsfreude y de la Arbeitswissenschaft, que se remontaba, al menos, a finales del siglo XIX. El lenguaje del trabajo nazi tenía la virtualidad de expresar significados ligados por el trabajador ordinario al ejercicio laboral específico, y de referirse a una realidad del trabajo que el lenguaje marxista de la socialdemocracia y del comunismo tenía especiales dificultades para expresar. Esto es tanto como afirmar que el marxismo encontraba dificultades extraordinarias para expresarse en los términos del honor del trabajo. Este hecho está relacionado, paradójicamente, con el importante papel específico y central que el trabajo ocupa en la crítica marxista del capitalismo, convirtiéndose en la expresión inexcusable de la opresión y explotación capitalista de clase. Un fenómeno que solo la revolución socialista podría cambiar. Esto siempre supuso para la tradición marxista un obstáculo importante para afrontar sistemáticamente el estudio, el análisis y la consideración del trabajo realmente existente, aquí y ahora. Si a esto unimos las dificultades extraordinarias que esta tradición tenía para valorar la importancia del trabajo cualificado, en su caso artesanal, en el régimen capitalista de producción, podemos entender que el marxismo padeciese una particular deficiencia congénita a la hora de analizar y comprender este tipo de trabajo y las cualidades simbólicas y morales que le eran propias. El nacionalsocialismo, dada su aceptación sin ambajes del capitalismo productivista y su cerrada negación del conflicto de clases, estaba en mejor disposición para hacer jugar en su favor el discurso del honor del trabajo. Y aún en convertir el honor del trabajo en un elemento fundamental de todo el programa laboral del nazismo, como veremos. De hecho, puede afirmarse que el régimen nacionalsocialista fue pionero en comprometerse con una política activa del honor del trabajo y convertirlo en un elemento importante de su acción propagandística. Los nazis retomaron la idea de la calidad del trabajo alemán, una idea que, como hemos visto, tenía un papel central en la Arbeitsfreude. A esto añadieron partes relevantes del propio programa de la felicidad en el trabajo y de la comunidad de fábrica, Werkgemeinschaft, característicos de los sociólogos y psicólogos del trabajo del primer tercio del siglo XX. Todos ellos son aspectos desarrollados antes de 1933, especialmente en los años de la República de Weimar. Con estos elementos configuraron la idea de un trabajo nacional, elemento sustancial de la propia comunidad nacional, Volksgemeinschaft, 25. Como ya hemos apuntado, el carácter nacional, que detectamos en las propuestas prenazis del trabajo de calidad y de la felicidad en el trabajo, facilitaba la adopción de estos temas por una ideología radicalmente nacionalista, y su integración en la ideología general del racismo nacionalsocialista. Así, el honor del trabajo pasaba a ser un hecho específicamente alemán que hacía de los trabajadores alemanes trabajadores superiores, sujetos del trabajo alemán, y plenamente integrados en la comunidad del trabajo alemana, tanto en la fábrica como en el nivel más general de la comunidad racial. Los nazis supieron conectar con una sensibilidad bien arraigada en la clase obrera, en la cual se otorgaba al concepto central del honor del trabajo su significado propio. Alf Ludtke establece una diferenciación interesante, la idea de Ehr der Arbeit. Es el honor del trabajo, tal como se conceptualiza, desde arriba, por ejemplo, tal como lo hace la política de trabajo del nazismo, y es dignidad del trabajo, si consideramos como obraba tradicionalmente entre los propios trabajadores este tipo de valoración positiva del trabajo y de su desempeño.
Lo importante es que, desde arriba y desde abajo, se producía una idea de valoración positiva y general del trabajo en sí mismo sustentada no tanto en una argumentación de tipo económico, sino en una valoración de tipo psicológico, moral y ético, en una especie de cultura del trabajo realmente existente, a pesar de las condiciones materiales en las que podían desempeñarse muchos de los trabajos propios de esta peculiar cultura. El marxismo no pudo desarrollar una sensibilidad intelectual respecto a este tipo de cuestiones o solo lo hizo de manera harto limitada y aún irrelevante. Entrar en esta materia era, para una parte de los teóricos del trabajo del periodo de entreguerras, asumir las preocupaciones propias de las corrientes de la felicidad en el trabajo y la ciencia del trabajo. Era desarrollar una especial sensibilidad para los problemas laborales que iban bastante más allá de la cuestión salarial y la proletarización obrera y que se consideraban problemas muy relevantes propios del trabajo industrial. Para toda una serie de ideólogos de inspiración marxista esto no era otra cosa que una contemporización más o menos velada con el propio capitalismo. Un personaje de referencia en este asunto, especialmente por su deriva desde el marxismo al Arbeitsfreude, es, como ya hemos visto, Henry de Man. De Man entendió lo que los nacionalsocialistas también entendieron ciertamente a su manera, que más allá del papel específico del trabajo en el capitalismo subsiste el problema del trabajo en la sociedad industrial y que dar una respuesta al problema del trabajo, en el sentido de valorar el trabajo por sí mismo y promover el orgullo laboral entre los trabajadores, es algo que solo puede ser abordado trascendiendo un criterio cerradamente economicista, tanto en una sociedad capitalista como en otra socialista. El régimen nacionalsocialista, de acuerdo con la particular agudeza que le otorgaba su ideal nacional comunitario, supo valorar y utilizar importantes actos simbólicos que llegaron a revestirse de la liturgia secular propia de una religión política. Es algo bien conocido. 26. Por su parte, Lütke sostiene que fueron las formas cotidianas de prácticas simbólicas, menos dramáticas que las anteriores, más normales y profusamente asentadas, las que dieron a los nazis uno de los instrumentos más efectivos para ganarse la lealtad de muchos alemanes. Entre las prácticas simbólicas de este tipo están las asociadas al trabajo manual, aquellas que se movían en torno a la idea del honor del trabajo. Mediante ellas el Tercer Reich cortejaba a la clase obrera y daba expresión a necesidades de clase que los sindicatos y partidos obreros de la República de Weimar habían olvidado o descuidado. En este sentido, el nazismo fue capaz de ocupar un espacio simbólico ignorado o abandonado por sus enemigos, y en este espacio simbólico tiene un lugar importante la idea del trabajo alemán propia del nazismo. Robert Ley es nombrado jefe del Frente Alemán del Trabajo cuando este se creó en 1933. El Frente es la respuesta nazi a los sindicatos de clase recién suprimidos, considerados como la perversa expresión institucional de las graves contradicciones de un capitalismo absolutamente incapacitado para ser nacional. Pero también es algo más, es la principal agencia estatal que liderará y ejecutará el programa laboral del nazismo y, por lo tanto, la institución que mejor representa el ideal del trabajo propio del mismo. La trayectoria biográfica de Ley nos dice algo sobre su orientación en materia de trabajo. Trabajó en la década de los 20 para las industrias Fahrban y se afilió, en esta época, a INTA, Instituto Alemán para el Adiestramiento Técnico Industrial, 27. Su paso por esta institución alerta sobre su credo productivista y modernizador, con una decidida reivindicación de la intensa utilización de la tecnología en la industria. También sobre sus preocupaciones por la humanización del trabajo industrial, mediante la promoción de la formación profesional, para crear una masa obrera de trabajadores con cualificación, así como por las reformas en la gestión empresarial, especialmente en materia de mano de obra. El Frente Alemán del Trabajo tendrá tres grandes campos de acción en materia de trabajo. En primer lugar, la preocupación por la formación vocacional del trabajador, un rasgo considerado importante en la definición del trabajo alemán. Esto se concreta en la extensión y promoción del trabajo cualificado, una forma de trabajo que se considera especialmente adecuada para el tipo de producciones de calidad, prestigiadas internacionalmente, propias de la industria alemana. En segundo lugar, las mejoras de todo tipo de las condiciones materiales de trabajo en las fábricas y talleres de Alemania, así como la renovación estética de los centros industriales y sus entornos. Y, por último, la creación de un espíritu de comunitario de trabajo que permita a los trabajadores sentir su desempeño laboral individual como parte de la empresa económica nacional, que refuerce el espíritu de integración en la comunidad nacional y el sentimiento de pertenencia a la misma. En noviembre de 1933 se fundó la Agencia de la Belleza del Trabajo, Eigentlicher Arbeit, como una oficina especial del Frente Alemán del Trabajo, y se puso al frente de la misma Albert Speer 28. Los antecedentes de la agencia remiten, por una parte, a Heinrich Tessenow, arquitecto y maestro del mismo Speer que, ya a comienzos de siglo, desarrolló ideas sobre la necesaria relación entre industria y estética. La arquitectura industrial debía ser un trasunto estético de aquellas virtudes burguesas que representaban la sustancia del espíritu industrial: diligencia, seriedad, tenacidad, limpieza y orden.
Se defiende una concepción de los edificios industriales en la cual se resalta la imagen técnica, el orden funcional, la simetría del diseño y la limpieza y depuración de las formas. TC no se movía en la línea abierta por aquellos estudiosos alemanes que, ya antes de la Primera Guerra Mundial, se preocupaban por la psicología industrial. En esta tradición se solían combinar la preocupación por las cuestiones medioambientales del ámbito productivo, las actitudes morales del trabajador industrial y el problema de la satisfacción en el trabajo, enfocado desde la perspectiva de la Arbeitsfreude. Recordemos los estudios pioneros de Hugo Musterberg sobre los problemas subjetivos del trabajo y la línea que abrieron para el estudio empírico de los efectos de la fatiga, la temperatura, la humedad, las posiciones del cuerpo, las condiciones materiales del lugar de trabajo, las herramientas y útiles del trabajo, todo ello formando parte de la nueva ciencia llamada psicotecnia. Tanto la psicotecnia como otras tendencias más idealistas que reclamaban la renovación del espíritu del trabajo productivo, buscaban una más perfecta integración del trabajador en la fábrica y llegaron a ser, al menos en parte, una respuesta a la visión de la organización taylorista del trabajo, entendida exclusivamente como la mera fijación de tareas parcelarias, cadencia de las mismas según el protocolo establecido por el estudio de los tiempos y programación de los logros de la productividad. Una especie de mecanicismo productivista que se acomodaba mal con la tradición alemana de la psicología industrial y, en general, con la tradición de la Arbeitsfreude. Y, sin embargo, el desarrollo en Alemania de la ciencia del trabajo es, en parte, coetáneo con el movimiento de progresiva racionalización de la industria alemana, taylorismo, creciente tecnificación de proceso productivo, estandarización a gran escala de los procedimientos de producción y bienes producidos, a partir de mediados de la década de los 20. De hecho, la importancia que los nazis concedieron a la Agencia de la Belleza del Trabajo y a otras organizaciones para trabajadores, tiene que ver en parte con la necesidad de dar una respuesta nacional socialista a la necesaria apertura de la industria y los servicios a la organización científica del trabajo. A partir de 1934, Adolf Jeck, formado en la sociología de la empresa de Briefs, proporcionará a la Agencia de la Belleza del Trabajo sus bases teóricas. Jeck insiste en la importancia de los factores estéticos para formular una política industrial, científica. En el lugar de trabajo debe y puede asegurarse la combinación de un rendimiento laboral máximo y unas relaciones laborales, y humanas en general, satisfactorias. La dirección de la empresa tiene que ocuparse de dos aspectos insoslayables. Uno son las cuestiones de personal, aquellos asuntos que tienen que ver con la administración de la empresa, los salarios, los horarios, la formación profesional interna, etc. El segundo aspecto es funcional y se corresponde enteramente con la ideología que extiende y promueve la Agencia de la Belleza del Trabajo. La labor de la agencia tenía que orientar y promover el aspecto funcional de la dirección de la empresa, centrándose en tres campos especiales de actuación: el exterior de la fábrica, el interior y el puesto de trabajo. El exterior se resumía en la importancia de la nueva arquitectura industrial, armoniosa y funcional, y en el acondicionamiento de los espacios exteriores de la fábrica que se debían urbanizar y ajardinar, erradicando la fealdad, el descuido y la suciedad de los viejos enclaves industriales. En el interior y el puesto de trabajo, hay que llevar a cabo un programa completo de renovación en materia de limpieza, iluminación, ventilación, decoración mural, modernización de las instalaciones higiénicas y, en general, de los servicios para los trabajadores que la empresa proporciona. Para Jeck, la belleza del trabajo prolongaba y extendía los logros de la ciencia del trabajo desarrollada en Alemania en las décadas de los 20 y los 30. Compartía con la psicología industrial y con la sociología de la empresa, tanto la fe en la transformación de las relaciones industriales en la era de la producción mecanizada y de la organización científica del trabajo, como la creencia en la capacidad política, propia de un Estado fuerte, para llevar a cabo esta transformación, que el nacionalsocialismo entendía como necesaria para la realización del trabajo alemán, propio del socialismo alemán. La Agencia de la Belleza del Trabajo desplegó una intensa actividad a partir de 1934. En un primer momento se ocupó en mejorar la apariencia externa de las fábricas y en rediseñar el paisaje industrial. Es la fase de la limpieza y aseo. En una segunda fase se comprometió en extensas campañas para la mejora de las condiciones ambientales y materiales para un mejor y más digno desempeño de la actividad laboral. 29. Todo el programa de transformación del medio industrial, tanto en sus aspectos estéticos como puramente técnicos, un nuevo rostro para la fábrica alemana, una nueva concepción del espacio laboral, buscaba devolver al trabajador un sentimiento de valor, de dignidad, de autoestima, de importancia y trascendencia de su desempeño laboral, y eran, por lo tanto, elementos propios del honor del trabajo. Se trataba de superar definitivamente un pasado próximo en el que el trabajador había sido convencido de que su trabajo no servía para ningún fin superior, era una mera mercancía y hacía de él un simple proletario. Y, en consecuencia, se llevaba a cabo en espacios deteriorados y desagradables, cuando no dañinos para su integridad física y psíquica.
podemos considerar la belleza del trabajo como una combinación de política social y cultural. La promoción de la armonía social en la industria y la reconversión de los trabajadores proletarios en obreros alemanes, mediante la indispensable transformación técnica y estética del medio industrial 30. Esta mezcla de lo técnico y lo estético es característica de la belleza del trabajo. No se trata tan solo de introducir mejoras materiales dictadas por la inteligencia psicotécnica, hay que añadir, también, la estetización de la fábrica y su entorno para situar al trabajador en el medio productivo que realmente le es propio como miembro de un pueblo superior. Se transmitirá así honor al trabajo, aun aquel trabajo más afectado por su condición más simple, rutinaria e insatisfactoria. No siempre puede salvarse el trabajo de sus notas intrínsecas penosas y rutinarias, pero sí pueden salvarse las condiciones materiales y ambientales de este trabajo, limitando el efecto de sus rasgos negativos. A la vez, la nueva estética industrial es la expresión tangible de una nueva valoración nacional del trabajo, la necesaria alternativa plástica de una fábrica de alemanes, no de proletarios. En este sentido, la belleza del trabajo es parte importante de la construcción de una comunidad del trabajo, en la que se sustancia la solidaridad orgánica entre patronos y obreros. La fábrica integra lo estético, y en ello desempeñó su papel el legado de la psicología industrial, y lo estético se alía con lo técnico en una conjunción desarrollada por la corriente ideológica del modernismo reaccionario. La alianza entre el arte y la industria ya disponía en Alemania de un largo recorrido que arranca de la fundación, en 1907, de la Deutsche Werkbund 31. Los programas de la Agencia de la Belleza del Trabajo se inspiran en la tradición alemana sobre los problemas de las relaciones laborales y el trabajo industrial. Exacerban el rasgo, ya existente en la misma, sobre la especificidad idiosincrásica del trabajo y de los trabajadores alemanes, reforzándolo ahora con la referencia a un carácter racial superior. La misión de la agencia es recrear el mundo industrial erradicando los atavismos proletarizantes para que pueda así manifestarse, con todas sus cualidades y capacidades, el trabajo alemán. El Frente Nacional del Trabajo desarrolló dos tipos más de programas que dieron lugar a organizaciones importantes. Siguiendo la inspiración de la Opera Nazionale y dopo lavoro del fascismo italiano se creó, en noviembre de 1933, la Comunidad Nacional Socialista, a la fuerza a través de la alegría, Kraft durch Freude, KdF, 32. Tal organización tenía como misión promover todo tipo de actividades para el tiempo libre de los trabajadores. KdF se entendía como un poderoso instrumento para exaltar y difundir las virtudes del nacionalsocialismo y para el perfeccionamiento y refinamiento del pueblo alemán. El Estado ofrecía un vasto programa de actividades de recreo que pretendían organizar, según las directrices y la ideología del régimen, una parte importante de las actividades de sociabilidad de los trabajadores. Centros deportivos, programas culturales, viajes de vacaciones, KdF se convirtió en la década de los 30 en el Tura Pareitar más importante del mundo. Dentro del espíritu de esta organización surgió la idea de fabricar un nuevo automóvil, llamado en un principio KdF-Wagen, que era un paso más en el acceso de las clases populares a objetos de consumo totalmente desacostumbrados, y un icono de la superación de antiguas desigualdades de la clase. Para 1939, unos 25 millones de alemanes habían hecho algún viaje con KdF. Por vez primera, las clases populares podían acceder a un tipo de actividades lúdicas y de recreo, con un nivel de calidad aceptable, que antes solo estaban al alcance de las clases medias. Un objetivo que se complementaba con la posibilidad de disfrutar, también por primera vez, de vacaciones pagadas. No hay duda de que tales ofertas gozaron de gran aceptación y que la KdF fue quizá la innovación cultural más popular del régimen y fue una organización muy apreciada por los trabajadores. 33. El régimen ofrecía un tipo de programas que contribuía a promover el prototipo de un trabajador alemán al que no se debía clasificar según estrictas diferencias de clase y que, no solo en la fábrica o la empresa, sino también fuera de ella, era considerado como un miembro de pleno derecho de la comunidad nacional y como tal gozaba de su nuevo estatuto. El segundo tipo de actuación del Frente Nacional del Trabajo todavía mantiene una relación más directa con la promoción del espíritu comunitario nacional, a la vez que manifiesta también una decidida toma de posición pública respecto al honor del trabajo. El Servicio de Trabajo del Reich, Reichsarbeitsdienst, se creó como una organización para el servicio obligatorio de trabajo que todos alemanes, varones y mujeres, tenían que cumplir, durante 6 meses, entre los 18 y 25 años de edad. Era obligatorio para los jóvenes de cualquier clase social y se buscaba, de manera singular, que los universitarios alemanes y, en general, la juventud de clase media alta y alta, tuviesen una experiencia efectiva de convivencia interclasista y de trabajo manual. Este servicio se prestaba en campamentos que estaban organizados según un patrón militar 34. Hay toda una serie de precedentes antes de la década de los 30, y no solo en Alemania, del interés por implantar algún tipo de servicios de trabajo con las más variadas motivaciones. Sin embargo, el servicio de trabajo realmente obligatorio y generalizado fue una novedad alemana a partir de 1935.
35. La consideración positiva de este tipo de actuación se había nutrido de diferentes ideas: la búsqueda de una reducción de las diferencias interclasistas por la estrecha convivencia de las clases, la valoración del esfuerzo laboral propio del trabajo manual, la educación de la juventud en las directrices ideológicas de los organizadores de tal servicio y, especialmente a partir de 1930, su utilidad para luchar contra el desempleo juvenil generalizado. Con la llegada del Tercer Reich, el movimiento del servicio de trabajo entró en una nueva fase. En 1935, se procedió a la unificación de servicios ya existentes bajo el control nazi y a la implantación del nuevo servicio universal y obligatorio. La diversidad de motivos anteriores decayó y el servicio de trabajo alemán pasó a ser considerado como la escuela del pueblo, así como a orientarse según los motivos ideológicos propios del Partido Nacional Socialista. Entre estos motivos destacan, por supuesto, la desactivación del conflicto de clases mediante la promoción del sentimiento de pertenencia de los trabajadores al ideal comunitario del Volk, pero también la difusión del ideal del honor del trabajo manual, mediante la experiencia directa de este tipo de trabajo en el medio de una estrecha convivencia entre jóvenes estudiantes, empleados y trabajadores de la agricultura y la industria. Debemos destacar que las tres instituciones del Frente Alemán del Trabajo a las que acabamos de referirnos tienen todas ellas un decidido tono laboral, pero están enfocadas para abordar asuntos y problemas de alguna manera colaterales al problema del trabajo en sí mismo. Dicho de otra manera, el nacionalsocialismo tiene una evidente preocupación por el problema de los trabajadores, por su control por el Estado totalitario y por su integración en el mismo. Las tres instituciones se ocupan de importantes asuntos. La belleza del trabajo es el honor del trabajo, en tanto supone la transformación de los medios y las condiciones en las que el trabajo se desempeña. La KF es el ideal totalitario de las actividades de sociabilidad, recreación y ocio a cargo del Estado. Un importante programa estatal para el tiempo libre en el que éste se disfruta en el seno de organizaciones estatales, presididas por la ideología nacionalsocialista, que manifiestan la atención del Estado hacia los trabajadores más allá del lugar de trabajo. El Servicio Nacional del Trabajo es un servicio social obligatorio del individuo respecto a la comunidad nacional y la representación temporal e intensiva de pertenencia a la misma en un programa que pivota sobre la ideal del honor del trabajo. En este nivel institucional las cosas parecerían estar bastante claras. Las ideas rectoras que hay detrás de este tipo de organizaciones no parecen presentar especiales contradicciones y son plenamente compatibles, sin especiales problemas de fondo, con las líneas generales de la ideología nacionalsocialista. Sin embargo, cuando vamos más allá del puro nivel organizativo afloran las divergencias. Y estas divergencias dicen algo significativo sobre algunos aspectos importantes de la propia ideología nazi. Centremos nuestra atención en los fundamentos ideológicos de la Agencia de la Belleza del Trabajo, pues es de las tres instituciones la que se pliega de manera más decidida al ideal del modernismo reaccionario, en tanto ideología dominante en el nacionalsocialismo. Los modernistas reaccionarios lograron una síntesis importante, en la Alemania de la poderosa histórica reacción romántica contra el racionalismo de la Ilustración, un romanticismo con una particular inclinación tradicionalista y aún retrógrada, lograron incorporar plenamente la tecnología en el lenguaje y el simbolismo de la cultura, comunidad, sangre, voluntad, productivismo, raza. Con ello construyeron un potente conglomerado radicalmente reactivo contra la idea ilustrada de Civilization y su desarrollo en la tradición liberal decimonónica 36. Los elementos del particular conglomerado de la belleza del trabajo son arquitectura técnica, psicotecnia, ciencia del trabajo, pero también Volksgemeinschaft, comunidad de fábrica, y, en el fondo, Volksgemeinschaft, comunidad racial. Sin embargo, en la medida en que la belleza del trabajo mostraba sin prejuicio su cara ambigua y, en concreto, su fascinación y apuesta ilimitada por la técnica, incluida la organización científica del trabajo y los logros productivistas del Fordismo, despertaba el resentimiento de aquellos dirigentes nazis que más reticencias mostraban con el cariz que estaba tomando la agencia como expresión rotunda del modernismo reaccionario dominante en el Tercer Reich. El asunto merece atención pues señala contradicciones de fondo en la idea del trabajo nacionalsocialista y reproduce, a su manera, algunas polémicas y preocupaciones anteriores, ya presentes en la tradición del Arbeitsfreude. Lo que aquí interesa del modernismo reaccionario es su aceptación y exaltación absoluta de la técnica, así como su concepción estética de la tecnología, dos cuestiones en las que la aportación de Ernst Junger había sido destacable. A esto se añade la creencia de que la tecnología es una manifestación de la voluntad de poder, una poderosa arma para el dominio de la naturaleza, con directas connotaciones darwinistas sociales, un arma en manos de las razas superiores en la lucha por la subsistencia y el dominio. El modernismo reaccionario censura, de manera radical, el romanticismo antitecnológico como una manifestación de un sentimentalismo burgués decadente e incapaz, por temeroso, de comprender y asimilar las fuerzas elementales, en este caso las representadas por la técnica.
37. Planteadas así las cosas, la belleza del trabajo presentaba un flanco abierto a las realidades industriales caracterizadas por el desarrollo tecnológico, tanto desde el punto de vista del maquinismo, como desde el punto de vista de las técnicas modernas en materia de organización de la producción y el trabajo. Es comprensible que despertase, por esto mismo, la suspicacia de aquellos que habían desarrollado una prevención contra el avance ilimitado de la técnica y contra la idea, tan típica de las polémicas de época, del hombre-máquina. Y efectivamente despertó la suspicacia, entre otros, de aquel sector del nacionalsocialismo más tradicionalista y prevenido contra el dominio irrestricto de la técnica, precisamente por su espíritu volkist. El espíritu fundacional del partido que algunos nazis más puros entendían amenazado por operaciones del tipo de la belleza del trabajo y su inclinación industrialista peculiar. De este tipo de contradicciones tenemos un buen ejemplo en la polémica sobre el trabajo nacionalsocialista entre Albert Speer, con responsabilidades directas en la Agencia de la Belleza del Trabajo, y Otto Uhlandorff, economista y general de las SS-38. Speer, como es de esperar, representa la tendencia modernizadora, productivista y racionalizadora que había acabado por convertirse en idea dominante en el Frente Alemán del Trabajo de Ley. Una tendencia que se fortalece de manera muy importante desde el momento en que Speer es nombrado ministro de Armamento en 1941 y promueve la intensificación de la producción de guerra mediante aplicación extensa de las técnicas tayloristas y fordistas. Uhlandorff es la voz de una idea de la organización y el significado del trabajo muy distintos. Creía que era esencial combatir la marcha hacia un modelo industrial sobredimensionado en su estructura fuertemente concentrada y, por esto mismo, cada vez más impersonal, economías de escala. Este modelo dejaría a Alemania, una vez acabada la guerra, completamente despojada del tipo de trabajo que podía expresar y potenciar los valores raciales típicos del trabajador alemán. Uhlandorff no ha roto con la corriente volkist del nacionalsocialismo. Defiende una economía integrada por empresas medianas y pequeñas en la cual el trabajo mantendría un carácter artesanal, alta y media cualificación, y en la que la iniciativa y el sentido de responsabilidad personales podían encontrar el mejor terreno para su desarrollo. Para este general, en el que pervive una idea muy arraigada en el movimiento nazi de la primera época, el espacio de trabajo, Arbeitsraum, tenía que seguir siendo el espacio central de la vida de las personas, algo que quedaría gravemente comprometido si la industria alemana seguía la senda del americanismo, de las economías industriales de escala y su arrasadora racionalización y tecnificación del proceso de trabajo. Uhlandorff era partidario de un modelo industrializador nacional de empresas y talleres medianos y pequeños, bien diseñados y con una utilización inteligente y flexible de la tecnología y las energías punteras, en los que persistirían las formas del trabajo artesanal y las características laborales y morales que le son propias. Este modelo sería la única oportunidad de realizar el ideal de la Arbeitsfreude, así como de defender el modelo, para el puramente racial, de la producción de calidad, de una centrada ética del trabajo y del trabajo bien hecho. Todo ello típicamente alemán. Ley y Speer creían fervientemente en el imperativo de la eficiencia tecnológica y de la productividad y lo situaban por encima de cualquier otra consideración. Era una convicción que iba más allá de los evidentes apremios productivos que el esfuerzo de guerra y los problemas de mano de obra motivados por la movilización militar habían puesto sobre la mesa del Führer en 1941. Pertenecen a aquella corriente, también recibida por el extremismo político de la época de entreguerras, seducida por los modelos de gestión económica y social de esencia tecnocrática, o provenientes de la ingeniería. Una seducción que se infiltra en la militancia política europea sin obedecer a patrones de diferenciación entre derecha e izquierda. Una corriente que tiene como seña distintiva la exaltación de la técnica y de la ingeniería y que confía en que la productividad, el papel de los expertos y la optimización general de todo tipo de recursos sean medios decisivos para superar la confrontación de clases y la división social. 39. A esto se añade, como elemento sustancial propio del totalitarismo nazi, los programas en materia laboral que ya conocemos y que, en ninguno de los tres casos, son originales o exclusivos del nacionalsocialismo. Uhlandorff mostraba una decidida preferencia por los valores asociados con el trabajo campesino y artesanal y una fuerte renuencia por aquellas formas del trabajo que solemos identificar como típicas de la segunda revolución industrial. Sin embargo, no era precisamente un ruralista, ni un tradicionalista que desease volver a una Alemania agraria y artesana. Lo que Uhlandorff defendía era una industria moderna alternativa a lo que entonces solía denominarse americanismo productivo. 40. Quería una Alemania en la que la concentración industrial y el propio crecimiento económico fueran limitados, de manera que se mantuviese un modelo industrial a escala humana y sin que la concertación de la industria fuertemente concentrada y el Estado totalitario ahogase el florecimiento y dinamismo de las iniciativas económicas personales. Lo propiamente nacionalsocialista de la idea de Uhlandorff es la relación íntima que su idea de trabajo mantiene con su Weltanschauung nacionalista racista. El honor, la libertad, la responsabilidad, la honestidad y veracidad,
eran valores específicamente alemanes. En este sentido, creía que el modelo de industrialización tenía que ser, también, específicamente alemán, no americano, el propio de la inveterada manera alemana de producir y de trabajar 41. Si merece la pena prestar atención a la polémica Sperolendorf, es porque la postura reactiva de este último, ciertamente una escaramuza de una batalla ya perdida, representa la formulación bastante elaborada y matizada de los argumentos Volkich frente a la ideología modernista y tecnocrática que presidía la belleza del trabajo de Leigh Speer. Uhlandorf reivindica el modelo industrial de la producción flexible. Frente al modelo de las empresas de escala, con un alto grado de concentración industrial, intensamente mecanizadas y estructuradas según las pautas más avanzadas del Taylorismo y del Fordismo. Hasta aquí Uhlandorf no era otra cosa que un participante más en el debate que se desencadenó en la Europa del periodo de entreguerras sobre dos modelos de industrialización, de los cuales el americano es considerado por sus defensores como el verdaderamente innovador y avanzado y el que debería marcar el futuro inmediato de todo el sector productivo. Para los años de la Segunda Guerra Mundial puede ya ser considerado, y así lo hace expresamente Uhlandorf, como el modelo que impera tanto en los Estados Unidos capitalistas, como en la Unión Soviética comunista. El general está por una tercera vía, ni americana ni soviética. No es una alternativa, es la única vía propiamente alemana, pues esta solo puede vincularse al modelo de producción flexible en el que persiste la forma del trabajo artesanal adaptada a la producción industrial de calidad. La afiliación nazi del autor impregnará toda su propuesta de la retórica racista esperable. La polémica Sperolendorf reabre tardíamente cuestiones que habían alcanzado importancia en la tradición alemana del Arbeitsfreude. La corriente Volkich, en su versión más elaborada y matizada, incidía en que el trabajo alemán necesariamente tenía que ser Arbeitsfreude, un Arbeitsfreude que entendía que las condiciones endógenas del propio trabajo debían ser consideradas como parte fundamental de la realización de la misma. Esto suponía abrir un flanco polémico en las tesis dominantes del modernismo reaccionario, nazi. Volvía a considerarse con suspicacia la apertura absoluta y totalmente desprejuiciada del mismo hacia la técnica y la organización del trabajo industrial según criterios puramente tecnocráticos. La agencia de la belleza del trabajo venía a incidir en una mezcla de elementos ideológicos de cariz totalitario que pretendían dotar al trabajo de una más alta significación, identificación del trabajador con las cualidades raciales superiores del pueblo alemán y pertenencia del mismo a una comunidad política que debería insuflar un significado y una motivación fuertes al desempeño del trabajo como factor determinante de la grandeza de la nueva Alemania, a lo que se añadía toda la panoplia de reformas efectivas de las condiciones del trabajo, y de los lugares del trabajo y espacios industriales. Esto se completaba con las políticas sociales propias del Estado nazi como Estado social, seguridad social, pensiones, servicios sociales, políticas eugenésicas, así como con las políticas KdF que buscaban hacer del tiempo de descanso y ocio de los alemanes un tiempo políticamente significativo para su integración en el régimen. Y todo esto sin renunciar un ápice al modernismo industrialista nazi, al culto a la productividad y la eficiencia, a la plena apertura de la industria a su concentración y a la organización científica del trabajo y la producción en cadena, innovaciones racionalizadoras que se entendían solo si eran factibles en una estructura productiva de industrias de escala. Estos eran los límites del Arbeitsfreude de la belleza del trabajo. Lo que ésta soslayaba, en virtud de su decisión cerradamente modernista por productivista, era la pregunta, con una dilatada presencia, sobre si era posible el Arbeitsfreude en las condiciones de un trabajo reducido a condiciones de estricta racionalidad productiva, considerada como un importante factor de alienación. Un trabajo que hubiera roto completamente sus lazos con formas en última instancia artesanales, en las que se daba algún tipo de integración de una necesaria destreza manual y el ejercicio de la inteligencia. En los años de entreguerras este tipo de posiciones encontradas eran vistas por los defensores, no solo nacionalsocialistas, de la producción flexible, como una cuestión abierta, en la medida en que la producción en masa, completamente racionalizada y estandarizada, no era considerada como un destino ciego e irrevocable. 42. Cabían, pues, formas diferentes de capitalismo industrial y no todas ellas deberían suponer la extensión masiva e ineludible del americanismo. Y en ellos se escudaban para defender su idea singular de trabajo. Podemos considerar la puesta en marcha del Plan Económico de los 4 años, bajo la dirección de Göring, en 1936, y sobre todo el cambio de la producción armamentística del régimen en 1942, como golpes definitivos a las tendencias laborales de orientación volkich dentro del nacionalsocialismo. Para acabar, permítaseme un breve comentario sobre el hecho de que dos totalitarismos de diferente signo de la primera mitad del siglo XX, el nazi y el soviético, asumiesen con fervor el modelo industrializador de las economías de escala, el taylorismo y el fordismo. Lo que quiero subrayar es que no hay mucho que asemeje la cuestión del trabajo en el totalitarismo nazi y en el soviético, a pesar de esta especie de pasión común por las formas más técnicas de organización del trabajo y de la producción del momento.
Esto es así por la enorme distancia que separa a Alemania, una gran potencia industrial en el periodo de entreguerras, de la Unión Soviética de la época, un país atrasado e inmerso en un proceso intensivo de industrialización que buscaba recorrer en corto tiempo un camino largo y plagado de dificultades. La idea nazi del trabajo se inscribe, ciertamente a su manera, en una larga tradición alemana de reflexión sobre los retos de la industrialización, en especial sobre los que afectan al trabajo, así como a las realizaciones prácticas en materia de organización y política industriales. La idea del trabajo nazi se eleva sobre el espeso sustrato preexistente de la Arbeitsfreude, de la Arbeitswissenschaft, de la psicología y sociología industriales y de la psicotecnia. Pone a su servicio los recursos económicos, burocráticos e institucionales de una economía desarrollada y de un Estado social extenso, con una larga tradición. El nacionalsocialismo comparte análisis y polémicas con opciones ajenas a su ideario político, igualmente preocupadas por el problema del trabajo y la integración social y política de la clase trabajadora en los nuevos medios económicos y productivos del moderno industrialismo. Frente a esto, las ideas y las realizaciones de la Unión Soviética de los años de entreguerras, en materia de industrialización y trabajo, siempre nos parecerán alcanzadas por un marcado doctrinarismo. La fe en la planificación central ejecutiva, las economías de escala, la organización científica del trabajo y la producción en cadena, muestran el débil aval y la frágil compensación de una tradición intelectual y práctica que facilitará detectar los problemas, tomar conciencia de los mismos, y buscarles algún tipo de solución o paliativo. Además de la pesada rémora de unas estructuras agrarias, industriales y de servicios atrasadas. En estas condiciones, a las que se añade la existencia de un poderoso y muy eficaz aparato represivo estatal, se impone un ferviente industrialismo desbocado en sus intenciones, con impresionantes logros macroeconómicos, pero lastrado, también, por todo tipo de dificultades y disfunciones prácticas que serán una constante del modelo industrializador soviético y comprometerán seriamente su desarrollo equilibrado y viable. 1. Junger, la movilización total, 101. Para la redacción de las páginas dedicadas a Ernst Junger, he utilizado Tempestades de acero, sus reflexiones y experiencias sobre la Primera Guerra Mundial, obra publicada en 1920, así como su ensayo de 1922, La guerra como experiencia interior. Además, los ensayos de los años 1930, La movilización total, Fuego y movimiento, y El dolor. La obra a la que he dedicado una peculiar atención es, obviamente, El trabajador. Dominio y figura, de 1932. 2. Todas las frases del texto entrecomilladas son frases textuales de Junger. 3. La desaparición de la sentimentalidad burguesa es un paso, como veremos, de la transformación del individuo en figura. Esta transformación se presenta como una operación quirúrgica mediante la cual se le estirpa a la vida la zona de la sentimentalidad. De esta zona forma parte, ante todo, la libertad individual, incluidas las posibilidades de movimiento que tal libertad ha hecho madurar en las áreas humanas más diversas, el dolor, 1934, p. 40. Junger considera indiscutible el movimiento hacia una oclusión de la individualidad y con ella de la sentimentalidad. Este movimiento propicia la aparición de la figura como sustitución del individuo. Y esta figura solo puede ser, el trabajador. 4. Para estas cuestiones, CFR el importante estudio de Luis Gonzalo Díez, 2007, pp 83 a 98. 5. Junger, el trabajador, p. 227. Junger desarrolla estas ideas en el capítulo, El tránsito de la democracia liberal al estado de trabajo. 6. El trabajador, p. 245. 7. El ludismo cultural resultaba incompatible con los requerimientos del Estado Nacional en la era de la electricidad, el petróleo, la química inorgánica y la cadena de montaje. La cuestión consistía en cómo incorporar la técnica a la cultura alemana. Son hombres de la Primera Guerra Mundial los creadores de una cultura ni de la tecnología, ni opuesta a ella, sino de la tecnología dentro de la cultura, mediante la superación del sujeto capitalista. Un autor destacado de esta corriente es Hans Freyer en sus escritos de la década de los 20. Para él, la dialéctica revolucionaria del siglo XIX había llegado a su fin. La nueva dialéctica revolucionaria tenía un nuevo sujeto revolucionario. Ya no era el proletariado, sino el Volk. Un sujeto en absoluto definido por intereses clasistas. Freyer entiende que el Volk no es, en ningún caso, el antagonista de la sociedad industrial, más bien todo lo contrario, pues encuentra en la industrialización la savia vital de su grandeza y de sus realizaciones más admirables, Erf, 1990, pp 264 y ss. 8. En palabras de Erf, los modernistas reaccionarios obtuvieron logros considerables. En el país de la contrarrevolución romántica contra la Ilustración, Alemania, lograron incorporar la tecnología en el simbolismo y el lenguaje de la cultura, comunidad, sangre, voluntad, forma, gestalt,
productividad, y finalmente raza, sacándola del campo de la civilización, razón, intelecto, internacionalismo o cosmopolitismo, materialismo, finanzas, como opuesto a producción, ERF, 1990, p. 48. 9. El trabajador, p. 116. 10. Observamos que un tipo humano nuevo está moviéndose hacia el punto central decisivo. Un orden real y visible vendrá a sustituir a la fase de la destrucción cuando se alce con el dominio la raza que sepa hablar el lenguaje nuevo, el lenguaje de la técnica, que sepa hablarlo como un lenguaje elemental y no en el sentido del mero intelecto, del progreso, de la utilidad, de la comodidad. Tal cosa ocurrirá en la misma medida en que el rostro del trabajador manifieste sus rasgos heroicos, Ibidem, p. 159. 11. Ibid. p. 194. 12. Junger tenía amistad con el periodista Ernst Niekisch, representante de un cierto nacionalismo alemán conocido como bolchevismo nacional. Niekisch mantenía que la Rusia de Stalin era una forma modélica de autoritarismo prusiano, una forma que Alemania debería imitar y con la que debería aliarse. En la Rusia soviética se habían reunido admirablemente las figuras del trabajador y del soldado con un concepto de trabajo presidido por la idea prusiana del deber, absolutamente alejada del utilitarismo laboral burgués. Este tipo de relaciones muestra un sustrato común de época en el que los extremos se tocan. Así, el tono y el contenido de algunas ideas del Trotsky de terrorismo y comunismo, precisamente en materia de trabajo, nos recuerdan el tono y contenido de la posición de Junger en esta materia. 13. Junger afirma que el trabajador es el único heredero posible del prusianismo. Esto lo dice cuando afirma que resulta perfectamente posible integrar en el mundo del trabajo el concepto prusiano del deber, el trabajador, p. 71. 14. Ibid. pp. 109 a 110. En El dolor, afirma Junger, lo que en el mundo liberal se entendía por buen rostro era propiamente el rostro fino, nervioso, móvil, cambiante, abierto a las influencias e incitaciones más variadas. El rostro disciplinado es, por el contrario, un rostro cerrado, mira a un punto fijo y es unilateral, objetivo, rígido, p. 45. En la descripción jungeriana del rostro de la figura del trabajador está la imagen cartelística, a la derecha y a la izquierda, tan profusamente utilizada en las décadas de los 20 y los 30, del trabajador y del soldado. Siempre con los perfiles uniformes de su trazado futurista. 15. Ibid. p. 46. 16. Cabe observar que la gente dedica gran atención a modelar completamente su cuerpo y que hace eso de una manera muy precisa, muy planificada, mediante lo que se denomina el training. En estos últimos años se han multiplicado las ocasiones de que los ojos se habitúen a ver cuerpos desnudos a los que una misma disciplina ha vuelto muy uniformes, el trabajador, p. 118. 17. Ibid. p. 120. 18. Ibid. p. 121. 19. Ingeniero y político muy activo en las filas del partido nazi desde sus inicios, pasó a ser su ideólogo en materia económica, con una importante influencia sobre Hitler. La reconducción hitleriana de la posición anticapitalista del partido en los años de la apertura hacia la gran industria alemana, junto con la caída en desgracia de Gregor Strasser con el que mantenía importantes afinidades ideológicas, hizo que la estrella de Feder se eclipsase, desapareciendo de la escena política en 1936. Sus ideas sobre el capitalismo, en The Program of den Staat and its General Conceptions, opúsculo publicado en 1932. 20. En todo caso, las necesidades financieras de la economía podían realizarse mediante instituciones financieras del Estado Nacional, presentadas como completamente ajenas al espíritu especulativo. 21. Mason, 1993. Véase, también, Kaplan Edificio, 1995. 22. Para el estado historiográfico presente de esta cuestión, véase Cru Edificio, 1994. 23. Para esta cuestión, véase Ali, 2006. 24. Lutke, 1997. 25. En revistas y periódicos del periodo no era infrecuente leer textos como el siguiente: hay un trabajador más diligente, más apto, más hábil, mejor entrenado, más digno de confianza, más productivo y también mejor pagado que el trabajador alemán. ¿Quién mantiene su puesto de trabajo, su máquina y sus herramientas más limpios que el trabajador alemán? Y digo con toda intención su puesto de trabajo, su máquina, porque el trabajador alemán ama su trabajo y tiene mucho cuidado de su equipo, como si fuera propiedad personal suya. De ninguna manera se siente a sí mismo como un esclavo de la producción mecanizada, no, él es el verdadero maestro de su máquina. Cit por Lutke, 1997, p. 80. 26. Mose, 2005 y Berli, 2006. 27. La INTA fue fundada por Karl Arnold después de la Primera Guerra Mundial. Es una de las varias organizaciones para la formación de ingenieros típicas de Alemania. Defiende un evangelio cerradamente productivista y busca difundir un sentimiento de honor y ambición entre los trabajadores alemanes.
Celebra la tecnología moderna y promete evitar sus consecuencias negativas sobre el trabajo y los trabajadores, desempeñando en ello un papel relevante la educación. Encarna un espíritu militar de disciplina y de servicio en la industria, así como una sensibilidad especial para el liderazgo y la jerarquía en la fábrica. Nolan, 1994. 28 Ravenbach, 1978. 29 Este tipo de campañas recibían nombres tales como buena iluminación, buen trabajo, gente limpia en fábricas limpias, comida caliente en la fábrica. Las actuaciones de la agencia se centraron en cuestiones de limpieza, ventilación, ruido, iluminación, servicios higiénicos, cantinas, etc. Además tuvo incidencia en la adecuación y mejor disposición de los talleres de la fábrica y la decoración de los espacios industriales. Se preocupó, particularmente, por la nueva arquitectura industrial y de las barriadas obreras. En 1939, la agencia tenía 5 divisiones: administración, fábricas artísticas, proyectos técnicos, investigación e innovación y el poblado bonito. 30 Wilhelm Laatz, que fue director de la Agencia de la Belleza del Trabajo, afirma, cuando el Führer dice, en el futuro solo habrá una nobleza, la nobleza del trabajo, demuestra que la coloratura proletaria del concepto de trabajador y la actitud de hostilidad hacia los otros estratos de la sociedad han desaparecido. En consecuencia, todas las tentativas literarias de fundar una nueva cultura proletaria resultan caducas e inoperantes. Solo hay una cultura, solo un modo de vida, los del pueblo alemán. Es el fruto de los esfuerzos de transformación de la empresa en una comunidad de vida que crea un modo de vida, el nuevo modo de vida del pueblo alemán. Ravenbach, 1978, p. 147. 31 La Verbund, como vimos en un capítulo anterior, fue, en sus orígenes, una asociación de artistas e industriales, de ideas avanzadas, dedicada a elevar los estándares de los trabajadores alemanes en las artes aplicadas. Insistía en la calidad del trabajo y argumentaba que la calidad de la producción podía mejorar la cultura artística nacional y contribuir a superar la alienación de los trabajadores. Una producción de calidad generaba un trabajo de calidad, en el que podía encontrarse un fundamento para el ideal del Arbeitsfreude. Conscientes de que la producción de bienes de calidad era solo una respuesta parcial al problema de la alienación de los trabajadores industriales, los miembros de la Verbund también se ocuparon de otros aspectos del problema que apuntaban al bienestar físico y mental de la clase obrera. Así se interesaron por la necesidad de promover un embellecimiento del lugar de trabajo, y por el diseño de viviendas saludables y atractivas para los trabajadores industriales. 32 Evans, 2007, pp 460-470. 33 En 1938, un informe recibido por el Partido Socialdemócrata Alemán en el exilio se decía, Kraft durch Freude es muy popular. Sus programas responden al anhelo de los más humildes por salir de vez en cuando y participar de los placeres de los grandes. Es un hábil reclamo a las inclinaciones pequeño-burguesas de los trabajadores despolitizados. Para estos hombres, participar en un crucero por Escandinavia o viajar a la Selva Negra o a Lars ya es algo. Creen que así suben un peldaño en la escala social. Ondriassi, 2004, p. 331. 34 Cada año cientos de miles de muchachos iban a campos de trabajo donde cavaban zanjas, reparaban carreteras, talaban árboles, etc. La organización de estos campos era militar. Toque de Diana a las 4:30, seguido de desfile y ejercicios. Trabajo desde las 6:40 a las 2 horas, y la tarde dedicada a los deportes. Todas las noches una hora de instrucción política y toque de silencio a las 9:30. Los uniformes de trabajo eran trajes de campaña con botas militares. En los actos protocolarios los jóvenes vestían uniformes de gala de color caqui con gorra insignia con la esvástica. En las grandes concentraciones del partido, el servicio laboral desfilaba solemnemente, al estilo militar, portando herramientas como si fueran fusiles, preparados para la orden de presente en Palas, o Uberi, 2006, p. 526. 35 Eich, 2003. 36 F, 1990. 37 Fritz Nonnenbruch, un hombre de la belleza del trabajo, afirmaba en 1939, la tecnología es romántica de una manera totalmente diferente de cualquier otra clase de romanticismo. No es una fuga de la realidad, sino una iluminación llameante de la realidad. El vuelo de un avión, la conducción de un automóvil, el trueno del ferrocarril elevado, los diversos paisajes del campo de batalla, la brillante corriente de hierro en la noche espectral plagada de hornos de acero, todas estas cosas son incomparablemente más románticas de las que los románticos de otras épocas podían imaginar. F. 1990, p. 434. 38 Para la polémica Ollendorf-Speer, B.A.C. Campbell, 1989, pp 372 y ss. 39 Meyer, 1978, pp 95-97.
40. Americanismo, era el nombre que en los años de entreguerra se daba a los modernos sistemas de organización de la producción y del trabajo, Taylorismo y Fordismo. Buena parte de la fascinación que creaban venía del prodigioso desarrollo económico de los Estados Unidos, hasta convertirse en primera potencia mundial en estos años. Esto suscitaba en Europa una emulación entusiasta de estos sistemas que eran vistos como uno de los rasgos característicos de la civilización americana, Meillard, 1978. 41. Las garantías nazis de nuestro hombre no dejan lugar a dudas. Afiliado al partido en 1925, suscribía por entero la visión racista biologicista de Hitler. Fue comandante de un Einsatzgruppe de las SS en los años de la guerra y, como tal, estuvo directamente implicado en el asesinato de judíos en 1941. 42. La polémica de época tendía a presentar las dos opciones del modelo industrial como contrapuestas y excluyentes. La guerra ideológica subyacente propiciaba que esto fuera así. La realidad, entonces y después, era más compleja, pues presentaba una estructura industrial en la que ambas opciones funcionaban con vitalidad y se necesitaban mutuamente. Piore Isabel, 1990, especialmente el capítulo primero, la producción en serie como destino y decisión ciega, pp. 31 a 75.